Capítulo 26. La sesión informativa fue sosa y aburrida, algo en lo que Siena nunca había pensado. Los detalles y la dotación de personal para las dos siguientes operaciones no eran diferentes a otras que había realizado, pero por alguna razón no podía concentrarse. Se encontró tamborileando con los dedos sobre la mesa en 3 ocasiones distintas, deteniéndose solo cuando se dio cuenta de que alguien más se había dado cuenta. El líder supremo se había distraído con 2 informes diferentes de los exploradores y se había visto obligado a hacer preguntas para disimular su falta de atención. Adam y Aníbal habían notado su inquietud, y Siena estaba empezando a enfadarse. Gracias, Yuma. Tu atención al detalle te lo merece. Has trabajado duro en tu reconocimiento y me encantaría contar contigo en el asalto principal, elogió Siena, asintiendo respetuosamente al joven. Se irguió un poco, plegando las alas inconscientemente. Gracias, líder. El joven fauno saludó y luego retrocedió entre la multitud de soldados colmillo blanco, de rango demasiado bajo para ocupar un lugar en la mesa de reuniones. A su alrededor, otros miembros de la división de exploración le dieron codazos y palmaditas de felicitación en la espalda. Los miembros más jóvenes siempre estaban entusiasmados por participar en las operaciones, y cuanto más importante era su papel, más confianza adquirían. Ojalá la confianza no se convirtiera en imprudencia. Gracias al informe de Yuma, sabemos que la antena de radio sobre el cuartel general es vulnerable. Lo primero que debemos hacer al comenzar la operación es cortar la comunicación del campamento. Un equipo dedicado se encargará de esto. 2 o 3 soldados, no más. Una vez que la radio se caiga, el tiempo que les queda a las fuerzas de seguridad de la SDC aumenta significativamente, instruyó Siena, poniéndose de pie y señalando con un dedo el mapa. Un largo y estrecho camino de tierra conectaba la refinería con la carretera principal, lo suficientemente ancho para un camión de carga de la SDC y poco más. Al final de ese camino, 2 rectángulos negros indicaban los barracones de las fuerzas de seguridad de la compañía Schneedust. Dependiendo del trabajo, eran especialistas retirados de primera línea o poco más que simples mercenarios vestidos de blanco. Por todo lo que revelaron las exploraciones de Blake y Lia, Siena asumió que eran estos últimos. Aún así, sabía que era una temeridad contar con la incompetencia del enemigo. Incluso con la torre de comunicaciones caída, las fuerzas de seguridad se darán cuenta de que algo anda mal. Si son competentes, veremos a media docena de guardias venir a comprobarlo. Si no, solo serán 1 o 2. Vane, dejo en tus manos el equipo de respuesta de las fuerzas de seguridad. El enorme fauno, con cicatrices, asintió. Su máscara facial personalizada resultaba intimidante en el espacio reducido. Por lo que había oído, el hombretón había adquirido recientemente una motosierra accionada por polvo, nada menos. En cuanto a los demás, quiero que se concentren en dañar la refinería y asustar a los trabajadores. Eviten las muertes si pueden evitarlo, pero son libres de defenderse. Más asentimientos y murmullos por la sala. Adam había guardado un curioso silencio, dando vueltas a Blush en el suelo. El joven malhumorado no era para nada hablador, pero verlo completamente ajeno a la reunión era igual de preocupante. Algo lo había estado preocupando durante los últimos días, y ella aún no había llegado al fondo del asunto. Lo último que necesitaba era perder gente porque el comandante en el terreno no estaba concentrado. Hay mucho polvo ahí dentro. ¿Por qué no lo robamos? La pregunta provino de Aníbal, quien también había lanzado varias miradas a Adam. El exteniente bandido era experto en incursiones como esta, aunque normalmente consistía en masacrar a todos los presentes y llevarse la mercancía antes de que llegaran los Grimm. Siena podía contar con su flexibilidad en la ejecución, pero salvar vidas estaba un poco fuera de su alcance. Por la misma razón que vamos a entrar a pie, esa estación de guardia es la única vía por la que un camión puede entrar o salir de la refinería. Hemos visto que no parece tan grande, pero el SDC tiene fondos suficientes para que un búnker de 60 hombres parezca un cuartel para 4. Si el equipo de Vane incapacita al equipo de respuesta inmediata, entonces lleven todo lo que puedan cargar en un camión, pero no se demoren. Cuanto más se alargue la operación, más probable es que las cosas salgan mal. Céntrense en la destrucción y la desmoralización. El saqueo es condicional. Aníbal asintió y aceptó las órdenes, aunque ella notó que la perspectiva de irse con las manos vacías lo irritaba. De alguna manera, Siena sabía que regresarían con al menos un camión lleno de polvo. Mientras no lo pagaran con cuerpos de colmillo blanco, Siena podía aceptarlo. Todos los involucrados en la operación, descansen. Quiero que estén todos fuera de la puerta al anochecer.
Beban si les apetece, pero quiero que todos estén equipados y listos para cuando llegue el momento de partir. Si descubro que algún miembro de mi equipo de asalto se desmayó por la borrachera, serás mi compañero de entrenamiento personal durante un mes. La amenaza flotó en el aire por un momento, y no pocas muecas de dolor se dirigieron a Adam. Miró a su alrededor, imperturbable ante la atención, pero aún así sirvió de ejemplo. Adam Taurus podía haber salido ileso de semejante acuerdo, pero ellos no eran Adam. Tras la reunión, los colmillos blancos reunidos comenzaron a salir de la sala de reuniones, formando parejas y tríos para supervisar sus tareas. Adam se quedó atrás unos instantes, con la mirada enmascarada repasando el mapa por última vez. ¿Nerviosa?, preguntó Sienna, cruzándose de brazos con un bufido. El joven negó con la cabeza. Su respuesta fue apagada y baja. En realidad no. Haremos lo que sea necesario. Como siempre, Adam era un genio al no decirle absolutamente nada. La líder suprema no tenía tiempo para una protegida malhumorada, así que simplemente lo ignoró con un gesto. Ve a buscar a Belladonna, Tauro. Pareces incapaz de robar una tienda de dulces, y mucho menos la compañía más poderosa del planeta. El colmillo blanco te necesita en plena forma. Adam sonrió con sorna y asintió en su dirección. Con un giro lento, salió de la sala de reuniones, dejando a Sienna sola. Con sus subordinados finalmente ausentes, la tigresa Fauno se desplomó ligeramente, agotada por haber asumido el mando durante tanto tiempo. Era difícil creer que hubiera luchado tanto para alcanzar este puesto en días como este. Estaban progresando, de eso estaba segura, pero dirigir desde arriba era tan aburrido. Disfrutaba de la emoción de la persecución, la lucha, poniendo a prueba su ingenio y fuerza contra los oponentes y demostrando su superioridad. Desde allí, enviaba a otros en su lugar, y las victorias no eran tan contundentes. Las victorias se esfumaban y las decepciones se acumulaban. Le recordaba a un videojuego que los demás habían jugado de niña, con bloques que caían y desaparecían si los ponías en línea recta. Los éxitos desaparecen y los fracasos se acumulan. Necesito unas vacaciones. Pensó secamente, enrollando el mapa y dejándolo a un lado. Dependiendo de cómo saliera la misión, la consideraría una victoria o la haría trizas si las cosas salían mal. Como le había pasado con el incidente de la mansión Schnee. Por supuesto, pensar en ese fracaso le recordó a Arthur. No había hablado con él en varios días, tan ocupada como estaba planeando 2 operaciones a la vez. Entre lo nerviosa que estaba y la culpa residual que le asaltaba cada vez que hablaba con él, Sienna estaba agotada. Eso es todo. Necesito algo de tiempo en el campo. Sienna asintió con determinación. Por mucho que tuviera que cambiar el plan, el líder supremo del colmillo blanco estaría en ese tren. Mientras Sienna planeaba su próxima salida, Adam salió sigilosamente de la sala de reuniones. Consideró seguir las órdenes de Sienna e ir a la derecha, hacia el cuartel donde Blake sin duda se preparaba para la misión. Ella lo tranquilizaría y le tranquilizaría. Tenían esa relación, y estaba agradecido por ella. Pero sabía que tenía que ver cómo estaba su otra compañera. La loca. Adam giró a la izquierda, caminando por el pasillo hacia las salas de entrenamiento. Volvió a girar a la izquierda y rodeó los vestuarios donde los agentes podían cambiarse entre combates y entrenamientos, enfilando hacia un pequeño aula. Sienna había incluido zonas de entrenamiento en los planos para cuando el reclutamiento realmente despegara, pero hasta el momento no contaban con suficiente personal para detenerse y realizar un entrenamiento sofisticado. Adam observó su entorno con indiferencia, seguro de que no lo habían seguido, y luego agarró el pomo de la puerta. En cuanto la puerta se deslizó hacia adentro, Adam olió a sangre. El rebelde Fauno entró rápidamente en la habitación y cerró la puerta tras él, observando la habitación en busca del origen del olor. La luz estaba apagada, y lo poco que podía ver era gracias a su herencia Fauno. Los escritorios estaban apilados a un lado, las sillas cerca de ellos, y una pizarra sin usar colgaba en una pared. En el centro de la habitación, 2 figuras desplomadas llamaron la atención de Adam. Estaba tan concentrado en lo que tenía delante que el rebelde no se dio cuenta de que había movimiento a su derecha hasta que se encendió la luz. Adam hizo una mueca ante el repentino destello de luz, pero solo pudo hacer una mueca cuando sus ojos se acostumbraron. Felicia y Tyrone yacían ante él. Se habían vuelto más cercanos desde el incidente con el Sea Phelan, y cualquiera con un poco de sentido común sabía que se escabullían juntos. Se suponía que hoy estarían de guardia, pero al parecer habían encontrado tiempo para escabullirse. A juzgar por la siniestra risita a su derecha, se habían equivocado de habitación. Ah, el amor joven.
Mucha gente encuentra belleza en él, pero como puedes ver, también hay peligro. Tyrian Cayous no caminaba, sino que bailaba alrededor de los dos cadáveres, sin preocuparse en absoluto por mantener los pies alejados de la sangre. Y había mucha sangre. El rostro de Felicia era un rictus de terror, y Tyrone parecía como si se hubiera desangrado lentamente. 2 camaradas muertos por el capricho de este maníaco. Supongo que los mataste porque podrían haber comprometido tu tapadera, no por alguna mala jugada. El gruñido de Adam estaba cargado de una amenaza tácita, pero Tyrian no le hizo caso. El escorpión Faunus sonrió aún más ampliamente y luego hizo una reverencia como si acabara de terminar una actuación en el escenario. Todo golpe necesita un impulso. Pensé que unos cuantos cuerpos destrozados podrían aumentar tu poder, dado lo bien que usas la muerte para tu propio beneficio. Tyrian, con los ojos entrecerrados, se divirtió al burlarse de Adam. ¿Sabía de Caín? Una vez más, el maníaco homicida lo había sorprendido. Adam miró los cuerpos enfriándose de sus camaradas, y eso consolidó una promesa que ya se había hecho. Una vez que este asunto con la usurpadora Siena terminara, Tyrian Cayous sería enemigo del Colmillo Blanco. Si no fuera porque Siena podía matarlo fácilmente, Adam habría rechazado su ayuda desde el principio. Partiremos en 4 horas, informó Adam apretando los dientes. El equipo de asalto se habrá marchado, y la mayoría de las reservas estarán en las murallas. Eso nos da una línea despejada sobre Siena por un tiempo. Una vez que comience el combate, el resto se mantendrá alejado hasta que se disipe el humo. Tyrian juntó las manos mientras le dedicaba al toro fauno una sonrisa repugnante. La traición es algo natural para ti, señor Tauro. Estaré listo cuando llegue el momento. Solo recuerda nuestro trato, o si no, haré de matar líderes Colmillo Blanco mi nuevo pasatiempo favorito. Adam giró sobre sus talones y salió por la puerta, lanzando una última mirada a la pareja caída. Si tan solo hubieran hecho su trabajo, habrían sobrevivido a este cambio de régimen. Adam quería añadirlos a la creciente pila de pecados de Siena, pero sabía que sus muertes recaían directamente sobre sus hombros. No puedo parar ahora. No hay vuelta atrás. La urgencia de llamar a Siena era terriblemente fuerte, pero Arthur resistió. La había resistido durante el vuelo desde Vale, la había resistido durante el frustrante tiempo que le llevó recoger a Ambre y sus maletas, y no iba a ceder ahora que estaba a solo minutos de distancia. Blake le había enviado un mensaje para decirle que iban a una operación en una refinería de la SDC, y que Siena estaría indefensa mientras estuvieran fuera. Él le había dado las gracias y luego le había dado más ánimos a Ambre de los que merecía. Si hubiera venido a ayudar a Abigail o a Summer, una llamada habría sido su primera opción. Reconocerían el peligro y serían cautelosas, esperando a que llegara para poder escapar. Sin embargo, si lo hacía con Siena, la base estaría en llamas mucho antes de que Arthur estuviera lo suficientemente cerca para ayudar. Siena no había llegado tan lejos siendo dócil y esperando a que sus enemigos acudieran a ella. En cuanto él le avisara, habría sangre, así que Arthur se esforzaba por esperar hasta el último momento posible para contactarla. Mientras los cascos de Ambre golpeaban la tierra, el sonido de un vehículo acercándose hizo al pistolero maldecir y apartar a su fiel corcel, obligándolos a esconderse entre la maleza y desaparecer de la vista. Ambre relinchó en protesta por el golpe de las ramas y enredaderas, y Arturo le puso una mano en el cuello para tranquilizarlo. Observó cómo un camión pasaba rápidamente, y el animal carmesí gruñendo que llevaba estampado en el costado era inconfundible. El equipo de asalto estaba en movimiento, y Siena estaba indefensa. Eso significaba que estaba cerca, pero también era hora de tomar la decisión. Arthur guió a Famine de vuelta al sendero, comprobando si el camión regresaba, y luego continuó hacia la base. Ya no estaban lejos. Abrió su pergamino y tocó la imagen de Siena, iniciando la llamada mientras agarraba las riendas con una mano. Los 3 primeros tonos parecieron durar minutos en lugar de instantes, pero Siena finalmente respondió. Su rostro apareció en su pergamino. «Arthur, ¿por qué llamas a estas horas? ¿Está todo bien?» Por supuesto, pensó que algo andaba mal. Bajó un poco la vista al ver que cabalgaba con fuerza. «¿Estás sola? ¿Dónde está Adam?» preguntó Arthur, ignorando sus preguntas al doblar la esquina. Hacía tiempo que no pasaba por el cuartel general de Colmillo Blanco, pero aún tenía una idea aproximada del trazado. Una curva más y tendría que desmontar. Fue con el equipo de asalto en una misión. ¿Por qué lo preguntas? Siena suspiró profundamente. ¿Qué ha hecho ahora? Rodeó una mesa, y Arthur supuso que estaba cerca de su oficina. Ojalá estuviera en un lugar privado, al menos.
Tengo un soplo de que planea asesinarte. Lleva días planeándolo y espera que te pillen sin guardias. Ante su expresión de indignación, Arthur se llevó un dedo a los labios. Cállate. No sé quién podría estar cerca y reportarle. Sienna pareció tranquilizarse por unos instantes, pero Arthur solo pudo hacer una mueca al ver salir su lado rebelde. Ese pequeño cabrón. De todas las cosas que he hecho por él, elige traicionarme a mí. Los susurros de Sienna eran ásperos y fuertes, y él dudaba que estuviera siendo tan cautelosa en ese momento. Su mirada prometía un asesinato. Sus ojos ámbar casi brillaban de furia, mientras sus orejas se movían de rabia. Arthur se detuvo justo cuando vislumbró los muros de hormigón del recinto de Colmillo Blanco, desmontando y guiando a Ambre hacia el muro a pie. Enrolló las riendas del caballo alrededor de un árbol, lo suficientemente flojas como para soltarse y lo suficientemente apretadas como para que su entrenamiento lo mantuviera en su sitio. Una amenaza o su llamada serían lo único que alejaría a Ambre de ese árbol. Baja la voz, maldita sea. La única razón por la que esperé tanto para decírtelo fue para que no te escaparas y destruyeras medio lugar persiguiendo a ese cabrón. Arthur agarró su escopeta y se colgó el rompedor de acuerdos a la espalda, manteniendo la pacificadora enfundada. Traía una segunda bolsa, cargada hasta el borde con polvo de quemadura sin refinar. No era lo suficientemente volátil como para detonar si se le caía, pero dispararle con una escopeta abriría un agujero enorme en la pared. Arthur, me las arreglo perfectamente. Te juro que a veces eres peor que Gira. No lo consideró un insulto, pero la forma en que giraba lo mareaba. ¿Cómo jugaban los niños a videojuegos así? La líder suprema del Colmillo Blanco giró de nuevo, y Arthur captó un destello rojo tras ella. Aún no lo habían apuntado, pero era inconfundible. Will, la espada especial de Adam. Como estaba en plena diatriba, Arthur tuvo que gritar para que lo oyeran. Sienna, ¡cuidado! Antes de que pudiera ver si ella había escuchado su advertencia, la llamada se cortó. Arthur maldijo y cargó hacia el muro de la base, de doble capa de hormigón y varillas de refuerzo, para resistir tanto a Grimm como a humanos. Podía oír a los guardias corriendo hacia el muro, sin duda atentos a la presencia del estúpido humano lo suficientemente insensato como para anunciar su posición mientras invadía territorio fauno. La carga de polvo hizo un ruido sordo al caer en la base de la estructura, y se dio la vuelta para buscar una distancia segura. Hambruna estaba a unos 50 metros, así que Arthur recorrió la mitad y encontró un árbol frondoso tras el cual esconderse. Se inclinó sobre él todo lo que pudo, apuntando con la escopeta a la pequeña bolsa marrón que había tirado. Hubo un breve momento de vacilación al recordar a todos los soldados del Colmillo Blanco con los que había trabajado y el bien que habían hecho por los fauno. Una vez que hiciera esto, no habría vuelta atrás. Sería enemigo del Colmillo Blanco para siempre. Pero Sienna estaba en apuros, y los únicos del Colmillo Blanco dispuestos a ayudarla en esta situación lo habían superado en el camino. Lo siento, chicos. Se disculpó Arthur, aunque sabía que nadie podía oírlo. Deben ser leales a lo que importa. Apretó el gatillo. La explosión fue colosal, y aunque se agachó para rodear el árbol, Arthur sintió la explosión resonar en todo su cuerpo mientras sostenía su escopeta. Una ola de calor y energía inundó la selva, y una brillante luz naranja dominó la noche. Arthur se estremeció al sentir el zumbido en los oídos, pero no tenía tiempo para esperar. Sintió más que oyó el crujido de la grava bajo sus pies al rodear el árbol. El agujero que había abierto en la pared era enorme y conducía al propio complejo. Había dejado caer la carga donde el cuartel general se apoyaba contra el muro perimetral, y parecía estar en una especie de cuartel. Había algunos agentes de Colmillo Blanco dentro, pero ninguno estaba en condiciones de luchar. Se oyeron algunos gemidos de dolor, pero no todos lo habían logrado. Arthur entró en el edificio con cautela, cargando otro cartucho en su escopeta mientras examinaba la habitación. Sin embargo, ningún fauno se había levantado. Una vez que Arthur estuvo seguro, corrió hacia la puerta y irrumpió en un pasillo, intentando recordar mentalmente la distribución de la base. La última vez que había recorrido esos pasillos, estaban recién construidos, las habitaciones sin amueblar y, en la mayoría de los casos, sin pintar. Ahora, las luces estaban atenuadas en rojo y una alarma sonó para anunciar su intrusión. Aún así, sabía que las habitaciones de Sienna estaban más adentro, y esa era una dirección de la que estaba seguro. Alto ahí, humano. El desafío vino desde su derecha, y Arthur se pegó a la pared y mostró su escopeta. 3 soldados estaban agachados en el pasillo, con sus metralletas apuntándole.
El hecho de que lo desafiaran en lugar de simplemente abrir fuego significaba que no estaban tan lejos como Arthur creía, pero aún así no iba a dispararles primero. Lo siento, chicos, estoy en una misión de rescate. Gritó Arthur con una sonrisa feroz, hundiendo la mano izquierda en su morral. Se aferró a un cristal y lanzó el fragmento rojo de polvo por los aires con un gesto disimulado. No tengo tiempo para jugar. El cristal rebotó 2 veces antes de llegar a los pies de los soldados de colmillo blanco, y Arthur apuntó. El que había anunciado debía de haber trabajado con el pistolero en el pasado, porque el fauno ya se tambaleaba hacia atrás y arrastraba a sus colegas. Atrás. Atrás. Sin embargo, para cuando dio la advertencia, el cristal de polvo había rebotado lo suficiente como para detener el disparo de Arthur. Apretó el gatillo, y una enorme bola de fuego surgió de donde estaba el cristal, obligando a los soldados a retroceder con una ráfaga de calor. Los oyó huir, pero Arthur ya se adentraba en el recinto. Si se quedaba quieto demasiado tiempo, lo abrumarían. Más allá del pasillo, Arthur oyó fuertes golpes y el entrechocar de metal proveniente de una puerta a la izquierda, así que cargó un cartucho en el tubo y se acercó. Estaba tan concentrado en la habitación que no notó la mancha blanca que se dirigía hacia él hasta que se vio obligado a apoyarse contra la pared. Arthur gruñó sorprendido y giró su escopeta, intentando apuntarle a la barbilla, pero en su lugar interceptó 2 juegos de cuchillas de muñeca que se dirigían a su cuello y estómago. El pistolero miró al hombre que lo había derribado e hizo una mueca al ver la mirada enloquecida en los ojos de Tyrian Cayous. Intentó obligarlo a retroceder, usando la escopeta como palanca, pero la fuerza del escorpión Faunus era algo completamente distinto. HM, por fin nos conocemos. Me moría de ganas de conocer al vaquero que conoce a Summer Rose. Al mencionar a Summer, Arthur entrecerró los ojos peligrosamente. Summer había mencionado que la buscaban, y él claramente acababa de encontrar a uno. Y este tipo estaba completamente loco. Nunca he oído hablar de ella. Quizá quieras probar en otro sitio, bicho raro. Mintió Arthur, y luego echó la cabeza hacia atrás todo lo que la pared le permitió. El loco anticipó el cabezazo y echó la suya hacia atrás, desplazando el peso del cuerpo y permitiendo que Arthur le clavara un rodillazo en el estómago. Tyrian, más que un gemido de dolor, soltó una risita. El sonido ahogado le provocó escalofríos en la espalda a Arthur mientras ambos seguían forcejeando. La última vez que había visto a un maníaco tan loco, había sido al asesino en serie escondido en la cabaña de Lucky, cerca de Valentine. Y si Arthur se saliera con la suya, también le volaría la cabeza a ese cretino. La prueba de fuerza terminó con un codazo de Arthur, que clavó la culata de su escopeta en la mandíbula de Tyrian mientras el fauno se tambaleaba hacia atrás. El pistolero se colocó en la posición de su oponente y le clavó el antebrazo en la garganta, derribándolo sobre su pierna y desequilibrándolo. El hombre de ojos amarillos se dobló hacia atrás, pero de repente se congeló en plena caída. Con una risa escalofriante, Tyrian se enderezó y atacó a Arthur con sus espadas, y el pistolero vio la cola de un escorpión marrón moviéndose al fondo. Casi, pero no lo suficiente. Respeto a un hombre que pelea sucio. Exclamó Tyrian, y se abalanzó de nuevo. Arthur bloqueó con su escopeta una vez más, deslizándose a un lado mientras la segunda hoja se clavaba en la pared. En lugar de volver a disputar la pelea con fuerza, Tyrian usó su agilidad sobrenatural para saltar por encima de Arthur, plantando los pies en la pared y derribando al pistolero por detrás. Arthur maldijo al aterrizar y se vio obligado a soltar la escopeta, cubriéndose la cara con los brazos mientras Tyrian montaba. Con un brillo de alegría enfermizo en los ojos, Tyrian comenzó a asestar una lluvia de golpes con ambas armas y su aguijón, y Arthur tuvo que emplear todas sus fuerzas para protegerse del ataque. Las armas con forma de garra se clavaron en su aura, infligiendo dolor por todos sus brazos mientras bloqueaba los ataques. No era lo suficientemente hábil con el aura como para repeler los golpes, y aunque lo fuera, los ataques de Tyrian eran demasiado rápidos y poco convencionales para anticiparlos. Con un grito de triunfo, el fauno enloquecido rodeó con su cola la mano izquierda de Arthur y la apartó de su rostro, mientras sus espadas descendían para hundirse en la garganta expuesta del pistolero. Sin embargo, no esperaba ver cómo los ojos de Arthur adquirían un brillo dorado. Mientras Tyrian se inclinaba hacia adelante para bajar sus espadas, se desprendió del abdomen de Arthur y del revólver que, sin saberlo, había atrapado. Con el tiempo acelerándose, Arthur desenfundó el agente de la paz con la mano libre y disparó hacia arriba, directo a la pelvis y el estómago de Tyrian.
Disparó 3 balas en rápida sucesión antes de que su semblanza se agotara, y el tiempo reanudó su curso con un agudo chillido de dolor. Un crujido de aura indicó que las balas de Arthur no habían penetrado, pero incluso un disparo protegido en los testículos dolía muchísimo. Tyrion se desplomó sobre el abdomen de Arthur y rodó, enroscándose sobre sí mismo mientras su cola se preparaba para un contraataque. El pistolero simplemente se incorporó, agachándose mientras abría el tambor. Tenía 3 balas colocadas y listas para disparar antes de que Tyrion pudiera atacar, y el escorpión siseó de dolor. ¿Aún respetas a alguien que pelea sucio?, preguntó Arthur con una sonrisa burlona, haciendo girar el revólver en su dedo antes de apuntar con indiferencia a Tyrion. El fauno gruñó con los dientes apretados y se desenrolló lentamente. La puerta del despacho de Siena se abrió de golpe con tanta fuerza que la desprendió de sus bisagras, y una figura vestida de negro se estrelló contra la pared de enfrente con tanta fuerza que se agrietó por el impacto. Tyrion giró ligeramente la cabeza para observar la situación, pero por lo demás permaneció inmóvil. Arthur parpadeó ante la interrupción, pero fue su turno de gruñir al ver a Adam Taurus salir del agujero con forma de fauno en la pared. El joven gimió de dolor, se sacudió el polvo y los escombros y rodó hacia los otros 2 en un intento desesperado de escapar. Apenas lo hizo, la cadena de batalla de Siena se desplegó y se clavó en la pared gracias a una de sus cuchillas desmontables. Adam se alejó lo suficiente para recuperar el aliento y entonces vio a los otros 2 en el pasillo. «Caius, ¿por qué no has atacado todavía?», preguntó el usurpador, enderezándose ligeramente al reconocer al oponente de su aliado. «Morgan. Me preguntaba cuándo volverías». Adam parecía dispuesto a decir más, pero en lugar de eso, se giró hacia la puerta mientras la cadena de batalla era retirada de la pared, retrocediendo rápidamente a la habitación oscura. Tyrion se tensó, listo para atacar si Arthur intentaba aprovecharse del punto ciego de Adam. El loco se había afianzado en el colmillo blanco, y no se ganaría la ira de su diosa perdiéndola tan pronto. «Adam. Aún no has dejado claro tu punto», se burló Siena, frunciendo el ceño al ver al forajido apuntar a Tyrion. «Ah, ahí estás, Arthur. Veo que te estás metiendo en asuntos internos otra vez». El teniente rebelde observó la interacción entre ambos, centrándose en la aparente indiferencia de Siena al ver a Arthur. Sabían que se encontrarían hoy, y Arthur había venido preparado para la guerra. Ella lo sabía. Ellos lo sabían. De alguna manera, Arthur y Siena se habían enterado del plan. No hacía mucho, a juzgar por lo desprevenida que estaba Siena, pero lo suficientemente conscientes de que Arthur había aparecido. Había un topo en alguna parte, y Adam se tomaría su tiempo para encontrarlo. Sin embargo, antes de poder concentrarse en posibles filtraciones, tenía que abordar a los 2 objetivos en la habitación. Y por suerte, podía oír los pasos de los guardias acercándose. Adam miró a sus 2 oponentes y recordó a los 2 soldados de colmillo blanco muertos que Tyrion había abatido. No era la primera vez que utilizaba a un camarada caído contra Siena. Soldados. Siena Khan ha traicionado al colmillo blanco. Ha estado trabajando en conjunto con el traidor humano Arthur Morgan. Los primeros 2 soldados doblaron la esquina con las armas en alto, y Adam pudo ver cómo apretaban los dientes. Ya mató a Felicia y a Tyrone. Mátenlos. Adam apuntó con su espada específicamente a Siena, y Tyrion rió entre dientes con malicia. Si los soldados hubieran tenido que descifrar la situación, su presencia habría sido sospechosa. Pero ahora que Adam había acusado a Siena y a Arthur, era simplemente otro fauno que atacaba a los traidores. Traidores. Líder Khan, ¿cómo pudiste? Mátenlos a ambos. Los gritos del creciente número de soldados se volvieron cada vez más sanguinarios, y Arthur frunció el ceño con tristeza. Con Siena a su lado, podría haber repelido a Adam y a Tyrion, o al menos matar a uno de ellos. Ahora que todo el cuartel general estaba enloquecido, huir era la única opción. Y tendría que convencer a Siena de que lo hiciera de todas formas. Con Adam irritándolos y acusándolos de asesinato, no tenían tiempo ni pruebas para demostrar que mentía. El colmillo blanco no cooperaría, lo que los convertía en el enemigo. Metió la mano en su espalda para coger el Dealbreaker. Adam captó el movimiento y reconoció el arma, pasando junto a Tyrion y asestando un golpe en el abdomen de Arthur. Siena intentó seguirlo y detenerlo, pero bloqueó un ataque de Tyrion y se inclinó hacia atrás de forma antinatural, con una sonrisa feroz en el rostro. La espada de Adam casi roza la nariz del pistolero, pero Arthur retrocedió fuera de su alcance y empujó su revólver hacia adelante.
Adam casi se queda sordo cuando la pistola se disparó. La bala le partió el pelo y se estrelló contra la espada de Tyrion antes de que pudiera tocar el estómago desprotegido de Siena. El espadachín se agachó más de lo debido y no pudo defenderse de la culata del rompedor de acuerdos, que se estrelló contra un lado de su cabeza, desequilibrándolo. El golpe detuvo su embestida y le dio a Arthur la valiosa distancia que necesitaba para enfundar el agente de la paz y apuntar con su lanzagranadas. Siena estaba concentrada en Tyrion como su oponente, pero incluso ella palideció al ver el cañón estriado de Dilbreaker apuntando hacia ella. Si bien estaba ligeramente inclinado a la izquierda, recordaba la columna de agua que había brotado desde que lo probó. «Arthur, no. Adentro no». Antes de que pudiera terminar de protestar, el rifle de granadas de Arthur disparó, lanzando un proyectil cerca de su oreja hacia las tropas que venían por detrás. Tropas que acababan de anunciar su intención de atacar, pero que, sin embargo, eran el colmillo blanco. No podía creer que estuviera atacando a su gente de esa manera. Siena se estremeció al oír la explosión resultante, pero no estaba preparada para la ráfaga de frío que siguió. Girándose a un lado para vigilar a Tyrion, Siena giró la cabeza para ver todo el pasillo cubierto de hielo, con los soldados del colmillo blanco acorralados e inmovilizados. Tras ellos, toda la esquina era un muro de hielo que impedía el paso a más intrusos. Podían tomar otras salas y habitaciones, pero eso les daría tiempo suficiente para asentar el golpe. Antes de que pudiera coordinarse con Arthur, Tyrion presionó su ataque, manteniendo la postura incómoda mientras la atacaba con espada, pie y cola. Era evidente que tenía experiencia como contorsionista. Con los soldados que se acercaban incapacitados, Siena saltó hacia atrás para tener espacio y distancia de su demencial ataque. Al otro lado del desquiciado Faunus, vio a Adam abalanzándose sobre Arthur mientras el forajido recargaba. Quiso ayudarlo, pero el salvaje y potente ataque de Tyrion requirió su atención. Siena tuvo que alternar entre girar su cadena frente a ella y bloquear con las manos desnudas, deteniendo el daño pero reduciendo su aura. Arthur saltó hacia atrás, presionando un cartucho de Burndust en la recámara de Dilbreaker antes de que Adam pudiera hacer nada al respecto. El fauno lo siguió, golpeando con Wild para evitar que Arthur lanzara otra granada devastadora. El forajido saltó hacia atrás, buscando un cuchillo que ya no tenía y agarrando un rollo de cuerda. Adam blandió su espada hacia abajo, rozando el chaleco de Arthur mientras el hombre mayor le pateaba el codo y lanzaba un trozo de cuerda al aire. Adam se detuvo a observarlo por un momento, y se arrepintió cuando el puño de Arthur se estrelló contra su rostro. El truco solo funcionaría una vez, pero le permitió a Arthur mantener a Adam a la defensiva y avanzar. La cuerda cayó al suelo inútilmente mientras el forajido blandía los puños, manteniéndose cerca para evitar que Adam usara todo el arma. Por desgracia, Adam no era nuevo en este enfoque. El aura de Arthur chisporroteaba y llameaba mientras los golpes rozando rebotaban en sus antebrazos y costados. Will centelleaba demasiado rápido como para bloquearlo por completo. Sin embargo, tras una estocada particularmente salvaje, los ojos de Arthur brillaron dorados en señal de triunfo. El tiempo se detuvo, y Arthur bajó la mano hacia la empuñadura de Adam y la rompió. Will giró lentamente en el aire, y Arthur le siguió con una patada a la empuñadura. Desenvainó la pacificadora mientras Adam retrocedía, con el rostro contorsionándose lentamente en una expresión de frustración mientras su arma se elevaba hacia el techo. Justo cuando la semblanza de Arthur llegó a su límite, disparó 3 rondas por si acaso, clavándolas en la empuñadura de Will, y hundiendo la hoja aún más en el hormigón. Adam tardaría más de lo que le permitirían recuperar el arma de la que tanto dependía. El color regresó a la visión de Arthur al reanudarse el tiempo, y el gruñido frustrado de Adam le hizo sonreír mientras Wilt atravesaba el techo. Desafortunadamente, su atención hacia arriba le impidió esquivar el barrido de pierna con el que Adam respondió. Su aura ya estaba considerablemente debilitada, y el rodillazo de Adam al estómago casi la destrozó. Mientras Arthur y Adam forcejeaban en el suelo, la lucha entre Siena y Tyrion fue mucho más letal. Usando su cadena de batalla para mantener la distancia, el líder supremo esquivó los salvajes golpes de Tyrion. Los ataques del escorpión Faunus eran salvajes, pero cada golpe era preciso y potente. Las habilidades de Siena sin armas la ayudaron a defenderse de sus ataques, y usó los ataques indirectos de su cadena para interrumpir los ataques de Tyrion antes de que pudiera tomar impulso. Desafortunadamente, la cola de Tyrion tenía mente propia o poseía una asombrosa capacidad de reacción y multitarea. Mientras golpeaba con la espada y el pie, su cola esquivó la cadena de Siena sin siquiera mirarla.
Siena se atrevió a intensificar el ataque, desviando una cuchilla de muñeca hacia un lado con la palma y asestando un puñetazo con fuerza. Tyrian anticipaba una retirada continua, y por eso no pudo esquivar el golpe de su puño contra su pecho lleno de cicatrices. El fauno, enloquecido, rió entre dientes al ser lanzado hacia atrás, pero aún así, su cola se lanzó hacia ella. Siena maldijo mientras se agachaba bajo el feroz aguijón, saltando hacia adelante para intensificar su ataque mientras rencor se apoderaba de él. El golpe había debilitado bastante su aura, y cuanto más se acercaba a la derrota, más poderosa era ella. Tyrian rebotó en el suelo una vez antes de cruzar los brazos, pero no a tiempo de evitar que Siena lo pateara pasillo abajo. El cuerpo volador de Tyrian se estrelló contra Adam, quien apenas había logrado rodear la garganta de Arthur con una mano. El impacto lo lanzó bruscamente hacia un lado, y recibió un fuerte gancho del forajido mientras jadeaba en busca de aire. Los dos se separaron y se tambalearon hasta ponerse de pie, pero Adam fue enviado girando lejos por la garra de Siena. Te están destrozando, Arthur. Concéntrate y recompón tus fuerzas. Gruñó Siena, su semblanza la estaba poniendo al límite. Arthur se tambaleó un poco, sintiéndose como si hubiera rodado por una grieta empinada. Estaba magullado y golpeado, pero aún se mantenía en pie. Ah, sí, déjame vencer a un espadachín con los puños. Pan comido, respondió Arthur aturdido, agarrando su escopeta del suelo. La cargó con sus cartuchos experimentales, su intento de balas explosivas con polvo. En un espacio tan reducido como este, la munición no era la mejor opción, pero la lucha no era de 2 contra 2. Era Siena manteniéndolo con vida contra 2 oponentes competentes. Tenía que encontrar la manera de inclinar la balanza. Los 2 villanos que caían se pusieron de pie, Adam le señaló con blush y apretó el gatillo. Siena lo previó tras sus múltiples combates y giró un cono al azar frente a ellos para atrapar los perdigones. Con su arma ocupada, no pudo evitar que Tyrian se acercara. Arthur apuntó con su escopeta hacia adelante y no se sorprendió mucho cuando Tyrian se abalanzó sobre él como un taladro. El escorpión pateó en ambas direcciones, partiéndolos y lanzando a Arthur contra la pared. Siena salió mejor parada bloqueando el ataque, pero pronto fue acosada por ambos hombres. Adam y Tyrian claramente no se llevaban bien y no llevaban mucho tiempo trabajando juntos, pero su cooperación impidió que Siena usara al máximo su semblanza. Con Arthur caído, podrían centrarse en la amenaza mayor y terminar la pelea. Su aura crepitó y finalmente se quebró. La última energía protectora de su alma se desvaneció en un destello dorado. Arthur jadeó al sentir una oleada de fatiga, efecto secundario de recibir demasiados golpes. Se levantó del suelo lentamente, con las manos temblorosas mientras luchaba contra el agotamiento para concentrarse en la pelea. Sin su aura, no podía usar su semblanza de ojo muerto para asegurar disparos a Adam y Tyrian, y existía la posibilidad de que alcanzara a Siena. Pero mientras el tigre Faunus era obligado a retroceder una y otra vez por el dúo, Arthur se dio cuenta de que sus opciones eran limitadas. Con las balas explosivas cargadas, el pistolero apuntó con cuidado al cuerpo a cuerpo que se desarrollaba al final del pasillo. Tyrian saltó sobre Adam para abalanzarse sobre Siena, recibiendo una cadena en la cara y un revés por la molestia. Fue castigada por extenderse demasiado con el disparo preciso de Adam desde Blush, y la joven Fauno acortó distancias para entablar también combate cuerpo a cuerpo. Cada vez que conseguía alejar a Adam, Tyrian se abalanzaba para infligir daño. Si ella pateaba al escorpión, su desobediente estudiante la esperaba para asestarle un golpe. No eran efectivos por ningún tipo de trabajo en equipo, sino simplemente porque eran poderosos por sí mismos y su semblanza era menos efectiva contra múltiples oponentes. Atrapó el puño de Adam y lo atrajo sobre su rodilla, clavándoselo en el estómago antes de asestarle una patada giratoria que lo mandó a volar. Justo cuando pivotó, casi pudo sentir a Tyrian surcando el aire para derribarla. El líder supremo se giró para encarar la amenaza, sabiendo que era demasiado tarde, pero ambos se sorprendieron cuando una bala se clavó en el pecho de Tyrian. El proyectil se incendió al impactar, enviándolos a ambos a volar lejos de la considerable explosión. Siena aterrizó de costado con fuerza, sin tener ni idea de a dónde había ido Tyrian. Tras la explosión, el sonido del actor de la escopeta de Arthur al disparar otra bala en batería se escuchó más fuerte. Adam se puso de pie con dificultad, con la mirada escondida clavada en el forajido que se negaba a permanecer en el suelo. Tyrian dobló la esquina donde había sido arrojado, con una sonrisa atenuada por el daño recibido, pero no menos frenético. Los 4 combatientes se miraron fijamente, la claridad perduró hasta que recuperaron el aliento.
Arthur observó de cerca a Adam y a su loco aliado, cargando 2 cartuchos más en su escopeta. Perdigones normales esta vez, ya que solo le quedaban las 3 balas explosivas. El polvo era engañoso, después de todo. Ninguno se movió, y Adam aprovechó la oportunidad para gruñir. Tenías que meterte, ¿verdad, Arthur? ¿No soportas perder el control del fauno? Normalmente, Arthur le daría una reprimenda al chico e intentaría hacerle entrar en razón. Ahora, sin embargo, Arthur reconoció la causa perdida por lo que era. Solo estoy aquí para proteger a un amigo, muchacho. Pueden volver a librar una guerra con el resto del mundo cuando salgamos de aquí, respondió Arthur en voz baja, mirando a Tyrion y a Adam. Así es, tienes una favorita. Quédate con Sienna como mascota y ahorca a los demás, ¿eh? Adam escupió al suelo, manchando el pasillo con un hilo de sangre. Sienna debió de haberse caído un diente. Igual que al resto de ustedes, basura humana. No les importa el fauno. Me importaba mucho cuando ayudaba aquí. Tú fuiste quien mandó a Caín al infierno y me echó la culpa de todo, replicó Arthur, apuntando su escopeta cada vez más hacia Adam. ¿Hasta dónde vas a llegar, muchacho? Sienna apretó los dientes al mencionar a Caín, y su cadena tintineó siniestramente al cambiar de postura. Digo que el chico tiene brío, comentó Tyrion, con su sonrisa frenética siempre presente. Demasiada gente en este mundo está agobiada por cosas tan inútiles como las leyes y la moral. Adam sabe lo que quiere y hará lo que sea para conseguirlo. Con una ambición así, los faunos serán libres en una generación. Arthur vio claramente que el maníaco estaba avivando el fanatismo de Adam, y Sienna azotó su cadena con frustración. Basta. Ambos son traidores a su pueblo. Los veré muertos por sus transgresiones. Con otro gruñido furioso, la líder suprema se abalanzó sobre Adam, el más débil de los 2 atacantes y, por lo tanto, quien alimentaba su rencor. Arthur disparó a Adam una vez más para desequilibrarlo, pero el joven se agachó para evitar el disparo mientras cargaba. Blush se estrelló contra la cadena de Sienna, retorciéndola, pero dejándolo vulnerable a una salvaje patada lateral. Adam aguantó el golpe lo mejor que pudo y volvió a golpear, manteniendo la atención de Sienna fija en él mientras Tyrion cargaba. Arthur apuntó al escorpión lo mejor que pudo, pero su segundo disparo se fue desviado al desviarse hacia la derecha, esforzándose por evitar golpear a Sienna mientras luchaba. Usando lo que le quedaba de aura, Adam rugió desafiante y derribó a Blush, envolviendo a Sienna en un abrazo para mantenerla en su lugar e indefensa. Sienna maldijo y le clavó la rodilla en el costado, luchando por girar y poner a Adam entre ella y Tyrion. La risita del escorpión se convirtió en una carcajada maniática cuando él apuntó con una cuchilla de muñeca hacia su cabeza, cortándole la mejilla y el ojo mientras ella se inclinaba hacia atrás para evitarlo. Con la confirmación de que su aura había desaparecido, clavó su aguijón en su costado derecho, provocándole un corte púrpura de 10 centímetros en las costillas. El golpe combinado la hizo gritar de agonía, con fuego subiendo por su rostro mientras apretaba los ojos. El dolor en sus costillas fue intenso al principio, pero rápidamente se convirtió en un latido sordo a medida que el veneno se extendía. No, maldita sea. Adam echó la cabeza hacia atrás para hundir sus cuernos en la cara de Sienna y rematarla, pero la culata de la escopeta de Arthur se le clavó en la nariz, rompiéndola y lanzándolo hacia atrás. Al soltar a Sienna, el líder supremo se desplomó, abrumado por la destrucción de su aura y las heridas que Tyrion le había infligido. El escorpión Faunus blandió su otra espada de muñeca, esta vez apuntando a su garganta, pero una bala explosiva a quemarropa lo lanzó hacia atrás mientras Arthur presionaba el cañón contra el costado de Tyrion. La explosión arrancó el arma de las manos de Arthur, con el cañón desgarrado y rasgado por un lado. La ignoró por completo. Antes de que ninguno de los 2 asaltantes pudiera recuperarse, Arthur se llevó los dedos a la boca y emitió un silbido agudo, luego recogió a Sienna antes de que cayera al suelo. La sangre corría por su rostro mientras la mujer gemía, y supo que se dirigía a un callejón sin salida. Los otros 2 se recuperarían pronto, y Arthur sabía que no le quedaba mucho tiempo. Tras transferir el peso de Sienna a su lado izquierdo, Arthur usó el brazo derecho para desenvainar el Dealbreaker y lo apuntó a la pared hacia la que cargaba. El retroceso era mucho más difícil disparando con una mano y sin aura, pero aún así disparó y se giró para proteger a la mujer que sostenía en sus brazos de la explosión que se avecinaba. El calor y la fuerza lo invadieron mientras abría otro agujero en el cuartel general de los Colmillos Blancos, y en cuanto la explosión terminó, cargó hacia la abertura. Más allá del polvo y los escombros de la explosión, se podía ver el sol poniente en el horizonte.
No tenía forma de saber si Ambre lo había oído. Solo podía correr y esperar lo mejor. Arturo podía oír los rápidos pasos de Tyrion tras él, eso y sus risas siniestras. Pero no importaba. La libertad estaba justo frente a él. 15 pies. 10 pies. Arthur llegó al precipicio y saltó, consciente de que el suelo estaba a 6 metros de profundidad. Más allá de la mujer que apretaba entre sus brazos, pudo ver un destello blanco y oír el golpeteo de los cascos de Famine. El aterrizaje fue brusco, especialmente con un adulto en sus brazos, pero Famine avanzando le salvó el impulso. Siena gimió de dolor mientras luchaba por acomodarse en la silla, pero también espoleó al animal. Las orejas del caballo se aplanaron repentinamente, y Arthur tuvo que agarrarse a Siena y al cuerno de la silla mientras Famine pateaba tras él como un semental furioso. Para sorpresa de Arthur, escuchó un crujido satisfactorio a sus espaldas. Una vez que tuvo al herido Faunus en sus brazos, el forajido estiró el cuello hacia atrás para ver a Tyrion tendido en la maleza, con una salpicadura considerable de sangre mezclada con la tierra. ¿Sí? ¿Sí? Gritó Arthur, instando a Famine a seguir adelante con palabras y a la fuerza mientras las balas comenzaban a tronar a su alrededor. Cuanto antes rompieran la línea de visión del cuartel general, antes podría encontrar un lugar donde esconderse y empezar a curar las heridas de Siena. Dejando que Famine tomara la iniciativa por unos instantes, Arthur se tomó el tiempo de revisar las heridas de su amiga. La cara de Siena sangraba profusamente, pero no podía ver mucho daño real. Las heridas en la cabeza y la cara sangraban profusamente, así que un simple vendaje podría solucionarlo. La verdadera preocupación era el veneno púrpura que corría por sus costillas. Tyrion solo había hecho contacto un instante, pero en ese tiempo parecía haber vertido una cantidad desmesurada de veneno en el cuerpo de Siena. La experiencia de Arthur con escorpiones provenía de su época en el oeste, y la mayoría de las picaduras dejaban al jinete en reposo durante unos días con fiebre, en el peor de los casos. La respiración de Siena ya se había vuelto irregular y el sudor le perlaba la frente. Esto era mucho peor. No puedo ir muy lejos con ella así. Arthur se dio cuenta mientras Ambre se desprendía de entre los árboles, retumbando por el camino a velocidades que el árabe jamás habría alcanzado en América. La oficina de recompensas está cerca, pero ella tiene la mitad de la fortuna de Schnee en su cabeza. Llevar a la ex líder del Colmillo Blanco a un refugio para cazar recompensas era buscarse problemas, pero era el único lugar donde podía encontrar un médico a tiempo que no hiciera demasiadas preguntas. Les falló, Arthur fue sacado de su planificación al oír las débiles palabras de Siena, cuyos párpados se agitaron rápidamente al entrar en delirio. Su arrepentimiento se impuso al dolor y la confusión que la atravesaba, y una vez más se vio obligada a cargar con las responsabilidades de su pueblo. El pistolero negó con la cabeza, frustrado. No fallaste, ¿me oyes? Te fallaron. El Colmillo Blanco te decepcionó, y no lo olvides. Siena no respondió. Al darse cuenta de que se le agotaba el tiempo, Arthur la colocó en una mejor posición frente a él y cabalgó con fuerza. 20 minutos después, Ambre irrumpió en el recinto de recompensas cerca de Mistral, y Arthur, desensillado, se acercó a su amigo antes de que el corcel se detuviera. El caballo percibió la ansiedad de su amo y pateó el suelo con frustración. Esto no impidió que Arthur recogiera a Siena cuando ésta se desplomó fuera de la silla. Normalmente, iría a la oficina en el centro del recinto y alquilaría una cabaña para pasar la noche, luego vería qué tenía preparada la abuela para cenar. Esta vez fue directo a la cabaña deshabitada con un número 2 colgado en el porche. La puerta estaba cerrada, pero la mecedora de la entrada serviría por el momento. Nadie más caminaba por el recinto todavía, pero su fuerte cabalgata habría sido lo suficientemente ruidosa como para alertar a alguien y no necesitaba que los cazarrecompensas molestaran a Siena. La bajó con todo el cuidado posible en la silla, frunciendo el ceño al verla estremecerse de dolor. Su fiebre había empeorado, y la rapidez con la que sus ojos se movían bajo los párpados le indicaba que probablemente estaba alucinando en ese momento. Arturo silbó, atrayendo a Ambre. El caballo seguía irritado, pero aún así se acercó trotando con una protesta irritada. Perfecto para lo que Arturo necesitaba que hiciera. Que nadie la moleste, muchacho. Arthur le dio una palmadita al árabe en el cuello y luego se giró hacia la oficina central. Si alguien intentaba acosar a Siena por su recompensa, Ambre armaría un alboroto enorme y Arthur podría encargarse del resto. En la oficina solo había otro cazador, un chico más joven que se especializaba en pequeñas incursiones de los Grimm, pero la abuela estaba furiosa cuando apareció frente al mostrador.
Señor Morgan, sé que su papá lo crió mejor que para que venga aquí como si fuera el dueño del lugar. Lo reprendió al principio, pero se detuvo al ver la expresión seria en su rostro. Disculpa la molestia, abuela, pero mi amigo necesita un médico. Este es el único lugar al que podía acudir. Se disculpó Arthur, echando una rápida mirada al otro cazador. Era un jovencito de pelo canoso y sonrisa burlona, pero Arthur ya lo había visto enfrentarse a una manada de colmillos de jabalí a mano limpia. Ojalá no se sintiera demasiado codicioso hoy. Bien, le diré a Head que recoja sus cosas. ¿Qué le pasa al pobrecito? La abuela se dio la vuelta y empezó a caminar alrededor del mostrador hacia la puerta trasera, donde su hijo Head trabajaba en su tienda. Debido a su pequeño tamaño, tardó unos instantes. Veneno, dijo Arthur simplemente, dándose cuenta de lo mal que sonaría. De un escorpión fauno. Una expresión de dolor y compasión cruzó el rostro de la abuela, pero asintió. Tomó la llave de la cabaña número 2 de su escritorio y la deslizó por el mostrador, dejando que Arthur la tomara. Adelante, acomoda a tu amiga. Llegaremos pronto. El pistolero asintió en agradecimiento y salió, moviéndose tan rápido como pudo sin correr para regresar. Por suerte, Sienna seguía sentada en la cabaña, y Ambre se alzaba frente a ella como un baluarte negro y furioso. Arthur apartó el caballo y lo ató sin apretar al porche de la cabaña, luego abrió la puerta. Sienna se revolvía en su estado irregular, aún murmurando tonterías y sudando a mares. La levantó de la silla con el mayor cuidado posible y la llevó a la cabaña. El alojamiento estaba igual que la última vez que se alojó allí, y Arthur dejó a Sienna en la cama y comenzó a revisarla en busca de otras heridas. No había oído ningún impacto de bala mientras cabalgaban, pero eso no significaba que no hubieran dado en el blanco. Afortunadamente, no había encontrado más heridas aparte de la cara y el corte en las costillas cuando Head apareció con un maletín. El hombre alto llevaba un sombrero de ala ancha de plantación, como el que Arthur había visto en la propiedad de los Brightwhite, y tenía la ropa manchada por trabajar en su taller mecánico, detrás de la oficina de recompensas. Su rostro estaba demacrado, pero sus ojos color avellana estaban concentrados mientras evaluaba el estado de Sienna. El hombre dejó el maletín y comenzó a sacar vendas. Envolvió las vendas alrededor del rostro de Sienna en diagonal, con cuidado pero con la firmeza suficiente para asegurar que se mantuvieran en su lugar. Las vendas estaban en capas, pero la herida sangrante de Sienna ya teñía de carmesí la tela blanca virgen. ¿Una pelea, supongo?, preguntó Head, con un acento tan marcado como el de la abuela. Cuando Arthur asintió, Head solo pudo negar con la cabeza. El hombre se inclinó sobre el costado de Sienna para mirarle las costillas, donde Arthur le indicó, y pudo ver el veneno púrpura que rezumaba de su costado. ¿En qué puedo ayudar?, preguntó Arthur. Sus conocimientos de plantas y recetas para fogatas, propios de un oficial, eran inútiles ante esta herida. Head lo miró fijamente. Manténla consciente si puedes y manténla estable. Voy a tener que limpiar esta herida de todo el veneno que pueda antes de coserla. Después, vigila a quien sea que haya hecho esto y asegúrate de que tome su medicina. Es fuerte, pero esta es su lucha. El hombre comenzó a secar la herida con más tela, absorbiendo el exceso de veneno mientras lo hacía. Arthur parecía incapaz de hacer nada más que matar. Parecía que había luchado por ello toda su vida, y aquí, todo ese combate no podía ayudar a Sienna. Así que siguió las órdenes del médico y le tomó la mano, haciendo una mueca de dolor al ver lo caliente que estaba. Su fiebre estaba subiendo. Mientras Head comenzaba a curar las heridas, todo lo que Arthur podía hacer era mirar y esperar mientras su amigo se retorcía en la cama en agonía. 2 días después, 2 figuras se abalanzaron sobre un tren de la compañía Schneedust que viajaba por la campiña mistraliana. Combatieron las defensas automatizadas, incluyendo un prototipo de droide araña capaz de disparar láseres concentrados y una fuerza impresionante. Y en los momentos siguientes, el futuro del colmillo blanco quedó condenado por un simple intercambio. ¿Y qué pasa con los pasajeros? ¿Qué pasa con ellos? Mientras Adam Taurus se quedaba mirando una figura que se alejaba en la distancia, Black solo pudo suspirar derrotado. Arthur le había advertido sobre la perspectiva de su mentor sobre los humanos, pero ella estaba demasiado enamorada de él como para prestarle atención hasta que fue demasiado tarde. Estaba tan absorta en él que no había visto la bestia en la que se había convertido. Y ahora estaba sola, escondida en un tren que acababa de atacar irónicamente, salvar. Weiss Schnee yacía en su habitación. La heredera en prácticas tenía un ojo vendado, una lesión que se había hecho por la insistencia de su padre en que fuera una guerrera competente.
Había enfrentado su juicio, pero su ojo había quedado marcado en el proceso. Cada espejo le causaba repugnancia. Y en la casa de Xiaolong, Yang y Ruby competían entre sí mientras luchaban en el último juego que había salido, hacían sus tareas y sus padres hablaban en la cocina. Estas 4 chicas desconocían el futuro que les aguardaba. Cada una tenía sus propios sueños, aspiraciones y planes. A 18 meses de matricularse en Beacon, ninguna podía predecir los acontecimientos que les cambiarían la vida. Capítulo 27. 3 semanas después de la insurrección de Colmillo Blanco, Lonelywood, un pueblo a 3 días del límite del reino de Vale. Que tenga un buen día. Gracias a ti también. Sonó la puerta cuando Arthur salió del supermercado, metiendo más provisiones en su mochila. Raciones y comida enlatada, de esas que podían comer en movimiento, era lo que normalmente había estado comprando estos últimos días. Lonelywood era un pueblito pintoresco, rodeado de estacas de madera escalonadas en lugar de murallas para protegerse de los invasores, ya fueran Grimm o humanos. El bosque que lo rodeaba proporcionaba mucha madera y caza, pero Lonelywood se llamaba así por su gran distancia de otros asentamientos. El reino ofreció a Huntsman la posibilidad de subcontratar hasta allí, pero por desgracia, el territorio del reino no se extendía hasta el pequeño pueblo. Eso lo convertía en una parada perfecta para Arthur y Sienna. Debido al incidente de la mansión Schne y otros actos violentos cometidos por el Colmillo Blanco, Sienna tenía un alto precio por su cabeza y era bien conocida por la mayoría de los gobiernos. Arthur había volado a Mistral para ayudarla a escapar del Colmillo Blanco, pero ahora estaban tomando el largo camino de regreso. Cualquier terminal del aeropuerto desde el que despegaran o aterrizaran podría contar con tecnología de reconocimiento facial o personal de seguridad especializado. Arthur se había sentido particularmente irritado por el largo viaje, pero Sienna simplemente había dicho que si estuvieran en Atlas o Mandle, jamás habrían escapado. La antigua líder suprema del Colmillo Blanco se recuperaba lentamente. Su cuerpo estaba libre del veneno de escorpión con el que Tyrion la había atacado, y en general se había recuperado de sus efectos. Todavía se cansaba más rápido que antes, lo que le impedía hacer ejercicio, pero Arthur nunca la había visto tan tranquila. Sienna Khan llevaba más de 20 años luchando para acabar con el racismo y las prácticas comerciales injustas contra su pueblo, y ahora que la habían expulsado del Colmillo Blanco y casi la habían asesinado, su motivación se había derrumbado. Todo por lo que había trabajado y logrado había sido arrebatado por la ambición de Adam, y en lugar de enfadarse o planear su próximo movimiento, Sienna simplemente había dejado de luchar. A Arthur casi le rompió el corazón ver a su otrora vibrante y enérgica amiga sentada sola en la habitación de la posada que habían reservado para pasar la noche, sentada en una cama y mirando la pared con indiferencia. El pistolero suspiró profundamente al oír el retumbar de un trueno en lo alto, y pudo ver nubes oscuras al noroeste, justo en la dirección en la que se dirigían. La ciudad de Vale estaba muy cerca, pero parecía que volverían a cabalgar bajo la lluvia. Otro aguafiestas, pero las posibilidades de que algún cazarrecompensas les siguiera el rastro eran menores. Tropezó entre los pocos edificios del pueblo, en dirección a la posada que compartía con Sienna. Esperaba que llegara Vale y hablar con Summer y tal vez con Ozpin sobre el asunto de Colmillo Blanco fuera suficiente para sacar a Sienna de su abatimiento, pero por alguna razón lo dudaba. No le quedaba nada por lo que luchar. Arthur entró por la puerta de la posada con un gesto de la cabeza, saludando a la encargada que estaba detrás del mostrador. La joven rubia le devolvió el saludo y luego volvió a ordenar las llaves que tenía detrás del mostrador. Pueblos pequeños como Lonelywood a menudo carecían de la tecnología que se veía en las grandes ciudades de Remnant, así que las cosas eran un poco más parecidas a lo que Arthur estaba acostumbrado. Pueblos ganaderos antiguos y polvorientos como Valentina y Rhodes tenían mucho del mismo encanto. Subiendo las escaleras y recorriendo el pasillo, Arthur metió la llave en la cerradura y la giró, abriendo la puerta y entrando rápidamente. Mantuvo los pergaminos apagados y evitó las zonas más pobladas para evitar que los siguieran, pero siempre había margen para ser más precavidos hasta que aclararan el asunto de Sienna. La habitación que habían alquilado para esa noche era espartana, con solo una cómoda, una cama y un baño a la derecha de la puerta. Todo lo que necesitaban, y nada que no les faltara. Habían pasado la noche dando vueltas en la cama, Sienna aún inquieta por su roce con la muerte y Arthur revisando la puerta de vez en cuando por si había intrusos. Una ventana frente a la puerta ofrecía una vista del pueblo, y Sienna miraba por ella con la misma mirada inexpresiva que había llevado durante la última semana.
No llevaba las mismas prendas regias que cuando lideraba al Colmillo Blanco, sino una sencilla túnica roja con una abertura lateral para permitirle moverse. Su rostro lucía una cicatriz aún cicatrizante de la espada de Tyrion, y una línea roja y furiosa cruzaba su ojo derecho en diagonal hacia arriba, en dirección a la nariz. Siena siempre llevaba la capucha puesta, a menos que salieran en público en una zona concurrida, y que lo hiciera sin quejarse molestaba a Arturo. No porque quisiera discutir, sino porque la orgullosa Siena Khan se comportaba con tanta mansedumbre. Traje comida, por si tienes hambre. Tengo frijoles, sopa de pollo, cecina para el camino. Arthur se quedó en silencio al ver que Siena no respondía. ¿Atún? El fauno tigre se giró y lo miró fijamente, y él rió entre dientes. Al menos fue una reacción. Arthur se acercó a la cama y sacó el equipaje de debajo. Había comprado un par de mochilas y unas alforjas más grandes para guardar sus pertenencias, además de ropa nueva para Siena. Todo lo que poseía estaba en el cuartel general del Colmillo Blanco, probablemente robado y distribuido entre el resto del colmillo tras su traición. Eso si no lo tiraban todo a la basura. Tampoco había encontrado un sombrero que le gustara. Arthur guardó la comida que había comprado en una de las alforjas y luego lo metió todo debajo de la cama. Al menos, nadie parece seguirnos, continuó Arthur. Ojalá Ozpin pueda encargarse de esta recompensa. No creo que ayude con la gente que te culpa por lo que hizo el Colmillo Blanco, pero es un comienzo. El pistolero hizo una mueca al mencionar al director de Beacon. Le había entregado la reliquia de la elección a Ozpin y apenas había logrado escapar de su influencia. Deberle un favor después de eso no iba a ser cómodo, pero lo haría si eso significaba que Siena pudiera tener algo de paz lejos de los cazarrecompensas. Había vivido así lo suficiente como para no desearle eso a ella ni a nadie que le importara. Fue su única respuesta. Siena tardó casi 10 días en recuperarse del veneno de Tyrion, pero había estado tan callada que Arthur estaba seguro de que algo más andaba mal. 2 médicos distintos le habían dado el visto bueno, y seguía caminando y comiendo como siempre, pero algo en ella se sentía roto. El forajido sabía que era el Colmillo Blanco, algo en lo que había derramado sangre, sudor y lágrimas solo para que se volviera contra ella. Simplemente no sabía cómo hacerla superarlo. Hay una tormenta que se acerca, y viene de donde tenemos que ir, informó Arthur, señalando el borde de la ventana. Justo sobre el edificio del otro lado de la calle, se veían nubes oscuras en el cielo ya nublado. Siena siguió su dedo con la mirada, pero no hizo ningún otro comentario. Solo asintió para demostrar que había entendido lo que quería decir. Podemos irnos ahora y mojarnos antes, o esperar a ver si hay una tormenta corta. Pero mientras tanto, alguien podría encontrarnos. Arthur se puso las manos en las caderas y retrocedió un paso para dejarle espacio. ¿Cuál quieres hacer? Esperó unos instantes en silencio mientras ella miraba al frente, esperando que solo estuviera reflexionando. Pasaron unos instantes más en silencio. ¿Siena? Se sobresaltó cuando él dijo su nombre, como si estuviera concentrada en otra cosa. Al darse cuenta de que esperaba una respuesta, bajó ligeramente las orejas mientras miraba la lluvia. Más vale que acabemos con esto de una vez. Murmuró, la primera frase que decía en todo el día. Arthur sonrió levemente al sentir la señal de vida y se frotó la coronilla. Deberíamos comprarnos unos buenos sombreros si vamos a caminar con dificultad bajo la lluvia, para protegernos la cabeza. Aún le sobraba un poco de lien, y probablemente podría sacarle 1 o 2 sonrisas si jugaba bien. Siena volvió a mirar con desesperación la tormenta que se avecinaba, y supo por su suspiro de sufrimiento que estaba de acuerdo. Arthur salió de la habitación, deteniéndose solo brevemente para comprobar que no había nadie en el pasillo observándolos. Su amigo Fauno lo siguió de cerca y cerró la puerta, y juntos bajaron las escaleras hasta la planta principal. La posada de Lonelywood estaba situada en la calle principal del pueblo, y había una tienda de abarrotes junto a la oficina de correos, en la misma calle. Algunos lugareños charlaban y deambulaban, pero muchos ya habían buscado refugio, preparándose para la tormenta que se avecinaba. Hambre estaba atado a una viga de soporte bajo la cubierta del porche de la posada, con las orejas hacia atrás, esperando también la lluvia y los truenos. La pareja entró en la tienda general, y Arthur saludó respetuosamente a la adolescente rubia que estaba detrás del mostrador mientras miraba a su alrededor. La mayoría de los artículos expuestos eran comida, herramientas y novedades para entretener a los niños, pero quedaba una pequeña sección en la parte trasera con percheros de ropa. Cerca de esos percheros circulares, había una pequeña selección de sombreros.
Siena lo siguió a la parte trasera, escudriñando los sombreros con indiferencia. Era evidente que no le importaba cuáles eligiera, y estaba ansiosa por el viaje a Vale. Arthur cogió uno y lo examinó. Un sombrero Bohemie más moderno, un poco endeble para su gusto. El color marrón terroso tampoco combinaba con la ropa de Siena. Tomó un sombrero de jugador más oscuro, similar al que había visto confeccionar al trampero. Bueno, ¿qué te parece? Un estilo un poco diferente, pero te protegerá de la lluvia. Se lo ofreció, y el fauno lo tomó tras un instante de vacilación. Prefiero usar capucha, la verdad, respondió en voz baja, poniéndose el sombrero con cierta inquietud. Le quedaba un poco suelto, pero le sentaba bien a su piel morena y le protegía la cara al inclinar la ala hacia abajo. Junto a él había un sombrero marrón de ala curva, similar a su gorro de cocodrilo, y Arthur se lo probó tras mirarla con admiración. Las capuchas no te abrigan y te mantienen seco, y creo que te sientan bien. Solo necesitas un poco de cuidado, eso es todo. Se giró y sonrió con picardía con su sombrero nuevo puesto. ¿Qué tal me veo? Siena resopló y le dio una palmada en el pecho, haciendo girar el sombrero que se había probado en el dedo. Como un pistolero sin hogar, así que es un disfraz terrible. Arthur se agarró el pecho con fingido orgullo herido mientras Siena examinaba el forro interior, pasando el dedo por el cómodo forro de fieltro. Seguramente habría una talla más pequeña o una forma de ajustarlo, y tendría que ajustarlo para que le quedara bien en las orejas. Aún así, bueno, supongo que con esto servirá. Siena buscó algo útil en la tienda. Nada le llamó la atención aparte de la comida, y Arthur tenía suficiente para el viaje y algo más. Un estruendo lejano anunció la tormenta que se avecinaba, y tiró del chaleco de Arthur. «Vámonos ya». Arthur sonrió levemente, contento de haberle dicho por fin algo a su taciturna amiga. Ojalá se recuperara de la traición de Adam y el colmillo blanco, o al menos estuviera dispuesta a hablar de ello. Sin embargo, su alegría se desvaneció al encontrarse cara a cara con el dependiente. El pequeño adolescente rubio había desaparecido, reemplazado por un hombre calvo con bigote canoso y delantal. Su expresión reflejaba el tiempo tormentoso del exterior, y sus pobladas cejas parecían nubarrones. ¿No leíste el cartel? La pregunta era retórica, con un tono áspero e irritado. Aquí no servimos a gente como tú. Arthur estaba tan acostumbrado a vivir como un forajido que al principio pensó que el hombre le hablaba a él, pero una rápida mirada a su derecha le reveló que su verdadero objetivo era Siena. La fauno frunció el ceño ante sus palabras, pero no rehuyó la mirada del hombre. Mira, amigo, solo vinimos a comprar un par de sombreros y nos vamos. ¿Cuánto cuestan los dos? No le gustó, pero Arthur se interpuso entre los dos mientras sacaba su lien. No se vende. Esos malditos colmillo blanco robaron la caravana que traía provisiones para este pueblo. No apreciamos a los faunos en nuestra tienda. El hombre reafirmó, dirigiendo finalmente sus ojos castaños y turbios a Arthur. El forajido lo miró fijamente, aunque extendió la mano y agarró la de Siena para intentar calmarla. Dada su pasión por el trabajo y la herida aún abierta de la pérdida del colmillo blanco, una conversación como esta era lo último que necesitaba. Mira, amigo, no vinimos a causar problemas. Puede que sea una fauno, pero nos topamos con los colmillos blancos hace poco. Es parte de la razón por la que necesitamos el equipo. Señaló los sombreros que había dejado sobre el mostrador. Solo déjanos pagar tu precio, que es muy justo, debo añadir, y nos largamos de tu vista. Hizo la oferta lo más clara posible, sin ceder. Me importa un bledo. La mano del hombre se estrelló contra el mostrador, y el sonido resonó por toda la tienda. Arthur bajó la mirada hacia la mano extendida y luego volvió a mirar al dueño de la tienda. Siena permaneció en silencio. Esos malditos animales atacaron la caravana y mataron a mi esposa. ¿Y por qué? ¿Madera y medicinas? Me pudriré en la tumba antes que servir a otro de su miserable especie. Gruñó el hombre, con los ojos blancos y desorbitados. Detrás de él, al doblar la esquina, hacia la parte trasera de la tienda, Arthur oyó llorar a la joven que había estado detrás del mostrador. La hija del hombre, sin duda. A juzgar por la rapidez con la que se había enfurecido, la esposa del hombre había sido asesinada hacía poco. Siento mucho su pérdida. De verdad. El tendero se burló mientras Arthur alzaba las manos. Pero descargar su ira con cada fauno es como si el colmillo blanco atacara a los humanos porque sí. Actuar como ellos no le devolverá la vida a su esposa, señor. Al mencionar a su esposa, el tendero apretó los dientes y limpió el mostrador, haciendo volar algunos cupones sueltos con el brazo.
No puedes entrar a mi tienda con uno de ellos y darme un sermón. Lárgate de aquí, carajo. Sienna dio un paso al frente para decir algo, y Arthur intentó interponerse entre ellos una vez más. Esta vez, lo apartaron de un empujón. Siento mucho lo que has sufrido. Sienna se disculpó en voz baja. Parecía sincera, pero era la primera persona con la que hablaba además de Arthur desde su recuperación. De verdad. Pero tratarnos así no mejorará las cosas. Acepta el embargo y no volveremos a molestarte. Por favor. Arthur la miró, pero finalmente dio un paso atrás y le cedió la conversación. Unas tarjetas de embargo aparecieron junto a su hombro, y ella las colocó con cuidado sobre el mostrador. El tendero se enderezó un poco, pero no apartó la vista de Sienna. Se miraron fijamente durante unos instantes, y Arthur temió que la situación se volviera física. Lo último que necesitaban era la atención de la ley con la recompensa por Sienna aún en pie, pero él tampoco estaba dispuesto a matar a un tendero ni a su hija. Finalmente, el hombre calvo giró la cabeza y agarró el dinero del mostrador. No los miró, pero señaló la puerta con el pulgar. Sal. Tus asuntos no son bienvenidos aquí. Se apartó del mostrador y regresó a consolar a su hija en la trastienda, que seguía llorando. Arthur y Sienna intercambiaron miradas compasivas y luego salieron por la puerta, rumbo al hotel. Arthur se ajustó el sombrero antes de llegar al hotel, y se tomó unos minutos para ajustar el de Sienna al llegar a la habitación. Hizo unos pequeños cortes para comprobar si le quedaba bien en las orejas y ajustó los ajustes para que se deslizaran libremente cuando se puso el sombrero. El fauno tigre giró el sombrero para que se ajustara mejor a su cabeza, y ella tarareó ante su intento. Para ser un simple trabajo con cuchillo, fue más cómodo de lo que esperaba. Cuando lleguemos a un pueblo más grande, te compraré un nuevo forro para que no sea tan descuidado. De momento, con eso basta. Arthur giró el suyo en un dedo antes de volver a colocárselo en la cabeza, feliz de por fin tener uno de nuevo tras haberlo perdido en la pelea de Nukelabee. Con el descanso terminado y la tormenta acercándose, no quedaba nada más que hacer que empacar y salir. Sacó el equipaje de debajo de la cama y se lo echó al hombro, indicándole a Sienna que lo guiara. Ella resopló levemente y giró el pomo, pero se detuvo al sentir la mano de Arthur en su hombro. Hola. ¿Estás bien? Ella se tensó al sentir su contacto, pero Arthur se mantuvo firme. No te arrepientas de lo de antes. Lo hiciste muy bien. El ex líder supremo evitó su mirada, mirando el pomo de la puerta que ella aún sostenía. Estaba a punto de decir algo más, pero ella maldijo en voz baja. Maldita sea, Arthur, murmuró Sienna, cerrando la puerta de nuevo y encarándolo. El forajido se sorprendió al ver que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo puedo ser tan horrible? Ver al otrora orgulloso tigre al borde de las lágrimas lo hizo tartamudear, pero Arthur no podía irse sin decir nada. No, no te sientas mal por eso de allá atrás. Lo manejaste bien. Demonios. Estaba a punto de decirle que se fuera al diablo antes de que intervinieras. La tranquilizó, pero solo recibió un sollozo a cambio. Sienna se frotó los ojos, y Arthur sintió como si tuviera en la mano un cartucho de dinamita encendido. Todo lo que se había estado acumulando mientras ella se recuperaba se había reprimido, y el incidente de hoy fue suficiente para abrir esa botella como un genio furioso. No, tenía razón. Tenía toda la razón. Si me hubiera dicho eso hace un mes, habría ordenado al colmillo blanco que se apoderara de la tienda para reutilizarla en beneficio de los faunos. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, y siseó al ver el rastro salado cruzar su cicatriz. ¿Cómo pude ser tan insensata? Condené a Adán por odiar a los humanos, pero al final no fui mejor. Y ahora ese bastardo está usando a mi gente para cometer incontables atrocidades en nuestro nombre. Su voz se alzó rápidamente, y Arthur dejó caer las alforjas de su hombro mientras la guiaba de vuelta a la cama, pero tuvo que hacer un esfuerzo para que se sentara. No tenía razón y lo sabes. Ese hombre estaba de luto y, por su forma de hablar, acababa de enviudar, razonó Arthur. Cuando la gente sufre así, dice todo tipo de cosas con la esperanza de que el dolor desaparezca. O al menos que te haga sentir tan mal como tú. Le habría dicho eso a Kali con la misma facilidad con la que te lo dijo a ti, y sabes que ella jamás haría daño a nadie. Se sentó a su lado y la abrazó por los hombros mientras ella contenía las lágrimas, dividida entre su orgullo y la traición sufrida. No importa, Arturo. Yo era su líder. Tomen la decisión o no, sus acciones son mi responsabilidad, y las desaté contra esta gente. Sienna hizo una pausa y respiró entrecortadamente. La esposa de ese hombre fue asesinada por mis hombres, y sin duda hay docenas más como ella.
¿Cómo ha ayudado eso al fauno? Ahora mismo no ayuda, eso seguro. Sé con certeza que las cosas iban mejorando mientras tú dirigías. Arthur tragó saliva, sin saber muy bien cómo decírselo con delicadeza. Simplemente no estoy seguro de cuánto tiempo ha pasado desde que el colmillo blanco estuvo a tu cargo. La traición de Adam no había sido algo improvisado. Obviamente, llevaba tiempo actuando a espaldas de Sienna, y habían tenido varios días de antelación para el ataque. Era mucho tiempo para que un complot vil se pusiera fecundo, y era aún más probable que el colmillo blanco tuviera a bastantes miembros involucrados. Una señal aún peor fue la falta de apoyo una vez que todo empezó. Estaba justo delante de mis narices, Arthur. Debería haberlo previsto. ¿Cómo puedo sentarme aquí y no sentirme responsable del colmillo blanco? Se lo arrebaté a Gira, acogí a los forasteros y fui responsable de Adam. Intentó escapar de su control, pero su intento fue, como mucho, poco entusiasta. No se equivocaba sobre la responsabilidad, ni mucho menos. Pero desde la perspectiva de Arthur, era tan insensato creer que tenía control sobre los acontecimientos ocurridos como negarlos. El colmillo blanco había evolucionado tanto bajo su influencia como fuera de ella, pero convencerla de eso era harina de otro costal. Si hubieras querido que la mitad de esto pasara, no estarías tan destrozada. Tienes que perdonarte, Sienna. Adam te apuñaló por la espalda y te retorció la espalda con todas sus fuerzas, así que no te hagas responsable de lo que ha hecho. Demonios, seguí las garras de Dux demasiado tiempo. No niego que lo que hice estuvo mal. Sienna se apartó de él mientras las lágrimas seguían cayendo, pero Arthur se agachó frente a ella para sostenerle la mirada. Pero decidí ayudarlos a todos en Vale. Ayudé a gente de todas partes cuando estuve enferma porque quería arreglar las cosas. No hiciste esas cosas por egoísmo. Intentaste ayudar a tu gente. Ante esto, Sienna no dijo nada. Simplemente sollozó entre sus manos, mientras la culpa y la repulsión por su situación llegaban a su punto álgido. Arthur no estaba muy seguro de cómo consolarla más allá de sus palabras. Su papel de bandido durante la mayor parte de su vida le había enseñado a despreciar los sentimientos de los demás, no a apreciarlos. Ni siquiera cambiar de rumbo le proporcionó la sabiduría necesaria para consolar a Sienna, aunque seguía intentándolo. Mientras ella seguía llorando, él volvió a la cama y la abrazó de lado, meciéndola suavemente mientras ella desataba su frustración en un lamentable despliegue de lágrimas y mocos. Durante los siguientes minutos al menos, no iban a ninguna parte. Crow se masajeó la nuca mientras guardaba la petaca, y Summer la miró con irritación al retirar la mano. Era evidente que su hábito de afrontamiento no era el mejor, pero tenía que seguir golpeándolo. Y en público, nada menos. Los restos de su reputación se irían al garete si la gente lo veía recibiendo una paliza como a un adolescente desobediente. Ruby y Jan, sin embargo, pensaron que era simplemente divertidísimo. Las dos aspirantes a cazadora iban de tienda en tienda, debatiéndose entre mirar armas y videojuegos nuevos. Había sido un tema común entre las chicas y su tío alcohólico, y ahora Summer estaba descubriendo hasta qué punto se habían adentrado las tres en esa afición. Al menos Tai no le ha dicho lo caro que pueden llegar a ser. El pájaro pensó con tristeza. Summer había sido frugal antes de su desaparición, y vivir sola tanto tiempo como ella afirmaba no la habría convertido de repente en una derrochadora descuidada. Ya había recibido suficientes críticas por interrumpir su tiempo privado con Taiyan. La familia rondaba los mercados y tiendas de Vale como solían hacer los fines de semana, aunque Tai era el principal guardián de las niñas. Crow y Summer tenían otra razón, más seria, para estar en Vale. Ozpin quería hablar con ellos. Después de que Arthur se negara a ayudarlos, Oz le había dado a Summer un tiempo para reconectar con su familia, y Crow confiaba en que Amber estaba lo suficientemente a salvo como para tomarse un tiempo libre. El anciano que los llamaba a ambos indicaba que algo había sucedido o que necesitaba que hicieran algo. Poner la excusa del trabajo fue fácil, pero Ruby había sido especialmente dependiente. No es que Summer no sintiera lo mismo, pero se daba cuenta de que la pequeña parca aún no había superado su desaparición. Pasó un rato de compras con Ruby y Jan, pero al final ella y Crow se encontraron frente a una cafetería local, preguntándose por qué Ozpin quería reunirse allí precisamente. Algunos pensaban que Oz tenía adicción al café, pero ella sabía de buena tinta que su infalible taza estaba llena de chocolate caliente. La tienda solo tenía 6 mesas, pero aún así estaba lo suficientemente concurrida como para ser un punto de encuentro inesperado. La fachada estaba ocupada por un gran ventanal que ofrecía una vista despejada de la calle.
Una barra en la pared opuesta ofrecía más asientos, y las paredes estaban cubiertas de armas expuestas y fotos de cazadores y cazadoras, típicamente equipos en diferentes poses y ubicaciones. El icono de la tienda era un cinturón de balas envuelto alrededor de una taza de café, exhibido con orgullo en la puerta y sobre el mostrador. Eso explicaba un poco mejor la elección del lugar. Ozpin había elegido un lugar de reunión de los cazadores para su reunión. Hola, bienvenidos a Rounds and Rounds. Una adolescente alegre los saludó, con un delantal verde y un polo marrón, mientras los hacía pasar. Una gorra verde con el logo de la tienda cubría su cabello azul oscuro, aunque sus cuernos rizados estaban a la vista. Hola. Saludó Summer con una sonrisa educada. Buscamos al director, creo. Canosas, gafas, afición a las bebidas calientes. Crow sonrió con suficiencia ante su descripción, y el fauno también rió. Es nuestro cliente número 1. Deberían encontrarlo junto a la ventana con la señorita Goldwich. ¿Les apetece algo de beber? Summer recorrió brevemente el menú del mostrador trasero con la mirada y luego asintió. Tomaré un cappuccino mediano, con extra de crema batida y chispas de chocolate. Ruby, sinceramente, se dio cuenta de su gusto por lo dulce. Crow tardó un poco más en decidirse. Creo que tomaré un mocha mediano. Sin crema, gracias. El adolescente asintió con entusiasmo y anotó sus pedidos, luego señaló hacia la mesa donde podían ver a Ozpin y Glinda esperando. Prepararé las bebidas y se las traeré. Avísenme si necesitan algo más. Se dio la vuelta y prácticamente se dirigió al mostrador con sus pedidos, lo que les permitió caminar hacia la mesa. Vaya, qué vivaracha es, comentó Crow con sequedad, y Summer le dio una palmada en el hombro en un reproche afable. Ambos se abrieron paso entre el espacio algo estrecho y acercaron las otras dos sillas. Summer se sentó junto a Glinda mientras Crow recostaba la suya junto a Ozpin. Si el director de Beacon se molestó por el comportamiento grosero de Crow, no lo demostró, bebiendo de su taza con calma. Me alegra verlos. Disculpen la llamada tan rápida, pero hay algunas cosas que debemos hablar y que no se pueden discutir por pergamino. Las más importantes son el próximo semestre y el Festival Vital. Tengo entendido que la señorita Xiaolong se matriculará el año que viene. Summer asintió mientras Crow se hundía el meñique en la oreja, lo que provocó una mueca de irritación de Goldwich. Con la ausencia de cierta Schne, Glinda se convirtió en su objetivo favorito. Está muy emocionada de unirse a Beacon, pero Ruby siente que se está perdiendo algo. Y es mucho más fuerte de lo que jamás imaginé que sería a esta edad. Summer se quedó en silencio, dándose cuenta de cuánto había afectado su muerte a su hija. La joven segadora tenía grandes zapatos que llenar y una visión un tanto irreal de Summer. En fin, no pido ningún favor, pero sugiero que la propongan para un ascenso pronto. Ozpin asintió con facilidad, bebiendo de su taza sin decir nada. A su lado, Glinda arrugó la nariz. Eso es un gran elogio viniendo de ti, Summer. Estoy segura de que sabes que ella exigirá las mismas cualidades que cualquier otro madrugador. No se tolerará el favoritismo. Tras Crow, la enérgica asistente regresó a la mesa con las bebidas de Summer y Crow. Ambos las aceptaron con un agradecimiento. Summer bebió suavemente de la suya mientras Crow volcaba la suya a pesar de la temperatura. Crow dejó la taza y se limpió la boca con el dorso de la mano. Sabes tan bien como yo que Summer no te lo recomendaría sin pensar que Ruby estaba lista. ¿Qué crees que he estado haciendo con ella, jugando videojuegos? Preguntó Crow con incredulidad. Sí. La respuesta de Glinda fue inmediata y algo presumida, lo que le valió una mirada de reojo de Ozpin antes de volver su atención a los otros dos. Hablaremos de la inscripción de la señorita Rose más tarde, aunque me alegra saber que le va tan bien. Mientras tanto, debemos hablar de qué harán ustedes dos con los próximos eventos. Summer, tengo entendido que querías quedarte más cerca de casa después de tu incidente. La mujer tragó saliva nerviosamente y asintió. Después de todo lo que él le había hecho y enseñado, negarle a una de sus mejores agentes era egoísta. Pero cuando Taiyang le contó lo destrozadas que estaban las chicas por su desaparición, quiso no volver a pasar una noche fuera de casa. Su familia ya había sufrido bastante. Así es. He pasado demasiado tiempo fuera. Mis hijas nunca volverán a preguntarse dónde estoy. Summer habló en voz baja, pero con convicción. Oz asintió, comprendiendo, y bebió un sorbo de su taza, tarareando de satisfacción. Ya lo había pensado, y no te envidio el deseo de tener una vida con tu familia. Has estado ausente un tiempo, así que me temo que tus credenciales necesitan una aclaración.
Sé que pasaste un tiempo como profesora en Signal, así que estoy segura de que Beacon puede encontrar un lugar para una cazadora tan capaz. Glinda asintió también, contenta de tener a alguien con quien hablar en la facultad además de Portioble. Ambos eran buenos hombres, de eso no había duda, pero no se callaban. Se lo agradecería, director. Ayudaré en lo que pueda. Summer apuró su taza con un suspiro de felicidad y la dejó sobre el platillo. A su lado, Crow bebió el resto de su bebida de un trago, ahogando un eructo por el bien de Summer mientras se reclinaba en su silla. ¿Dónde me necesitas esta vez, Oz? ¿Otra vez Mistral, o tengo que ir a buscar arena al vacío? La resignación en su voz indicaba que esperaba una tarea tediosa, y podría haber sido visto como una falta de respeto si no estuvieran ya acostumbrados a su personaje. Para nada. Ozpin negó con la cabeza. Amber no se ha presentado como le pedí, y necesito que le recuerdes nuestro acuerdo. Lo último que necesitamos es que una doncella desaparezca tan cerca del festival vital. El ex bandido frunció el ceño y se inclinó hacia adelante, bajando suavemente las patas de su silla. No es por ser pesimista, pero me estás enfrentando a una chica con poderes mágicos y una vena rebelde, Oz. Va a ser difícil respaldar lo que sea con lo que la amenazas. Crow era un cazador consumado y nadie podía negarlo, pero la doncella de la caída representaba mucho más que habilidad. El poder absoluto en sus manos superaba con creces cualquier aplicación de semblanza y experiencia. Si necesitas tiempo para prepararte, no hay problema. Pero necesito al menos que me informes sobre su paradero. Ozpin echó un vistazo al café y juntó los dedos con gesto amenazador. Ha estado haciendo cosas últimamente, y me temo que Amber está desprotegida. No se movía. Eso significaba que iba en serio. Crow suspiró profundamente y le pidió a la anfitriona otro café. Veré qué puedo hacer. Dame unos días y me dirigiré a donde la vieron por última vez. La mayoría de la gente se fijará en alguien como ella, por mucho que intente esconderse. El hombre canoso se encogió de hombros con indiferencia. ¿Voy solo como siempre? Probablemente. Le he pedido a James algunos recursos no oficiales dado el próximo festival vital, pero dudo que llegue alguna ayuda antes de que te vayas. Normalmente trabajas mejor solo, ¿no? Crow hizo una mueca ante la pregunta retórica. Sí, trabajaba mejor solo, aunque no por elección propia. Pero no había muchos otros en Vale que pudieran moverse por la naturaleza como él sin que nadie los echara de menos. El único que querría que le cuidara las espaldas sería Morgan, y quién sabía dónde estaría ese vaquero. Eso es todo lo que tenía que preguntar, además de lo obvio. No hemos hablado mucho estas últimas semanas. ¿Cómo van las cosas en casa? Summer agradeció el cambio de tema y se alegró de compartir cómo estaban las chicas, así como la felicidad de Taiyang con su regreso. Pero a pesar de todo, Summer pudo evitar la sensación de que Ozpin estaba mucho más tenso de lo habitual. ¿Qué pasaba por su cabeza? Para cuando llegaron al siguiente pueblo, Siena había vuelto más o menos a la normalidad. Aún había momentos en que se quedaba en silencio y reflexionaba, pero Arthur hacía todo lo posible por interrumpir esos momentos con charlas intrascendentes. Aunque permanecía en el lomo de la silla, él siempre podía adivinar en qué estaba pensando por cómo sus uñas se clavaban en su costado por reflejo. Agradecía sus interrupciones, pero el ex líder supremo tardaría un poco más en reconciliarse consigo mismo. Pero ella era muchísimo mejor que ese llanto que había mantenido en Lonely World. Cuando encontraron el siguiente pueblo, la guardia nocturna ya había tomado el control. Les facilitó la entrada al pueblo mostrando sus credenciales de cazarrecompensas, agradeciendo una vez más a Ozpin por el favor. Ahora que Siena se comportaba más como antes, no se sintió tan mal por dejarla con hambruna mientras buscaba alojamiento para pasar la noche. Por desgracia, la posada de Greensfall solo tenía habitaciones individuales, así que parecía que volvería a estar de cara a la puerta. Arthur subió rápidamente el equipaje por las escaleras de la posada, acostumbrado a la tarea después del viaje. Tras él, Siena se había cambiado el sombrero por la capucha una vez más, sus ojos ámbar observando a su alrededor. Pasó junto a él con facilidad y abrió la habitación que les habían asignado, permitiendo que el forajido entrara a la fuerza y dejara sus cosas sobre la cama. A diferencia de las posadas anteriores en las que se habían alojado, esta sí contaba con baño privado y ducha, una mejora significativa para él. Tener su propio baño significaba una oportunidad menos para que los cazarrecompensas les arruinaran la noche. Dicho esto, cada vez recibían menos miradas a medida que se adentraban en Vale, así que Arthur dudaba que fuera un problema por mucho más tiempo.
Es un poco temprano para acostarse, comentó Siena, estirando los brazos por encima de la cabeza y arqueando la espalda como un gato. Hay una taberna al otro lado de la calle, ¿quieres tomar algo? Me parece un buen plan, asintió Arthur. Aunque quizá prefieras evitar el puesto más alto. Ya voy a tener que buscar trabajo cuando lleguemos a Vale. Siena le dedicó una sonrisa tímida y juntó las manos, simulando que tenía las muñecas atadas. Te pagarían todo el gravamen del mundo si me entregaras. He oído que el SDC ha puesto un buen precio a mi cabeza. Arthur rió entre dientes y le apartó las manos de un manotazo. He tenido suficientes enfrentamientos contigo como para saber que lo que te ofrezcan no vale la pena. Eres demasiado feroz para que yo te traiga, tigre. Siena aceptó el cumplido con un gesto de satisfacción y dejó caer su capa de viaje sobre la cama, dejando al descubierto sus hombros y el atuendo que se había puesto. En lugar de su túnica blanca y negra de su época como líder suprema, había optado por una camisa acolchada sin mangas con un escote pronunciado, que dejaba ver su camiseta blanca interior y un ligero escote. En lugar de sus pantalones cortos y espinilleras, llevaba unos pantalones ajustados de cuero y botas. Todo el atuendo era marrón y canela, y su cadena de batalla permanecía enrollada alrededor de su antebrazo derecho. Los dos salieron de su habitación y cruzaron la calle hacia la taberna, un gran edificio con un cartel con un Beowulf bailando de pie sobre una mesa, con una cerveza en la mano caricaturizada. El lobo achispado estaba lleno, considerando que era viernes por la noche, y no había mucho más que hacer en el pueblo. Casi todas las mesas tenían un cliente sentado, y la barra ocupaba la mitad del salón principal. Había unas escaleras que subían a algunos salones privados, aunque Arthur no estaba interesado en esos servicios. De alguna manera, sabía que Siena se opondría. Los clientes se lo pasaban bien, en grupos de 3 y 4 personas dispersos por todas partes. La cerveza corría a raudales, y la mitad de los asientos de la barra estaban ocupados por clientes que bebían más fuerte. En un rincón, una banda de 3 hombres tocaba las canciones que pedían los clientes. La pista estaba un poco despejada delante de la banda para que los clientes también bailaran. Era un ambiente familiar para Arthur, y a juzgar por la naturalidad con la que Siena se dirigía a una mesa, tampoco estaba fuera de lugar. Con la mesa elegida en mente, Arthur se acercó a la barra y pidió un par de cervezas. Eran de una marca que le resultaba familiar, y comenzó a regresar a la mesa cuando se detuvo. En el rincón desde donde podía observar a cualquiera que entrara por la puerta principal, Siena estaba sentada con las piernas cruzadas y apoyada en el puño. Frente a ella había 2 hombres más corpulentos, ambos un poco más grandes que el propio Arthur, y claramente viajeros a juzgar por su ropa. También parecían estar muy ebrios, balanceándose en un viento inexistente mientras Siena los observaba con un desprecio apenas contenido. Mierda. Arthur se maldijo con el ceño fruncido y empezó a acercarse, llevándose la cerveza de la mano derecha al hueco del codo izquierdo. A juzgar por su comportamiento, no serían difíciles de derribar si llegaba el momento, pero Arthur no tenía ganas de montar una escena innecesaria. Vamos, cariño. Somos muy buenos. Ven a divertirte un rato con nosotros, dijo el de la izquierda con una sonrisa depredadora, recorriéndola con la mirada sin complejos. Su colega se limitó a reírse con picardía, tomando otro generoso trago del vaso que tenía en la mano. Ambos estaban fuera de su alcance, pero ninguno parecía darse cuenta. Siena estaba a punto de desacreditarlos con un comentario mordaz, pero sus ojos dorados se posaron en Arthur, detrás de ellos. Lo siento, chicos, pero están entre un hombre de verdad y yo. Los despidió con un gesto de desdén. Aquí, Arthur. Los 2 borrachos fruncieron el ceño ante su réplica, y casi se dan un cabezazo al girarse para ver a Arthur acercarse. Ella saludó con la mano con indiferencia y se enderezó, con una sonrisa demasiado empalagosa para ser real. Siena. ¿Estos chicos te están dando problemas? Preguntó Arthur con brusquedad, con la mirada perdida al acercarse. Los 2 borrachos se pusieron furiosos, probablemente dispuestos a convertir la discusión en una pelea. El que no sostenía una copa miró a Arthur más de cerca, y dejó que la mirada mortal hiciera efecto por un instante. Cuando el borracho vio que sus ojos brillaban dorados, se puso rígido al instante y agarró el brazo de su amigo. «Earl, ¿qué demonios?», se quejó su ruidoso amigo, ansioso por dejarle la cara hecha un cráter a Arthur sin saber con quién se estaba metiendo. «Es un cazador, Beck. Déjalo». Miró a Siena y su sonrisa pícara. «Nos vamos, disculpen la molestia».
Earl parecía dispuesto a lanzar un último insulto, pero su amigo lo apartó antes de que su mente perezosa pudiera articular las palabras. Con ambos fuera de juego, Arthur dejó la botella de siena y se sentó frente a ella, permitiendo que el antiguo líder de Colmillo Blanco observara la sala desde atrás. Disculpen la molestia. Que los borrachos acosen a una mujer hermosa, se disculpó Arthur, destapando la botella y tomando un trago. La expresión de superioridad de Siena se suavizó, y no pudo evitar burlarse de él. Entonces, ¿soy una mujer hermosa, eh? ¿Siempre es tan dulce, señor Morgan? Preguntó Siena con picardía. Arthur se dio cuenta de lo que había dicho y tosió, evitando por poco ahogarse mientras apartaba la cerveza. No estaba, quiero decir, al darse cuenta de que lo había pillado, Arthur se limitó a reírse entre dientes y carraspear. Digo lo que veo, supongo. Ya no miento. Siena dio un sorbo a la cerveza que le había traído y suspiró satisfecha, recorriendo la taberna con la mirada. Había sido idea suya salir y relajarse, pero mientras observaba a la gente bebiendo y disfrutando, se dio cuenta del poco tiempo que se había tomado para sí misma en el Colmillo Blanco. Fuera de Cuacuana, todo había sido trabajo, trabajo, trabajo. Desde que obtuvo el título de líder suprema, su carga de trabajo se triplicó. Cada reunión era una tarea ardua, cada comunicación cargada de intriga y autoridad. El Colmillo Blanco había dependido de ella durante años, y ella lo había dado todo para ayudar a su gente. ¿Todo bien? Siena parpadeó, despertando de sus pensamientos ante la pregunta de Arthur. Volvió a mirarlo, inclinado hacia adelante y bebiendo su cerveza con expresión preocupada. Al darse cuenta de que esperaba una respuesta, tuvo la decencia de sonrojarse. Sí, lo siento. Es solo que es triste, la verdad, que tenga que pasar por la traición y el exilio para poder tomarme un respiro. Quizás le deba un favor a Tauro por usurparme el puesto. La botella en su mano crujió con angustia, y Arthur no dijo nada mientras seguía observándola. La fauno se bebió la cerveza de un trago y dejó la botella sobre la mesa, reclinándose en un falso intento de parecer tranquila. La cicatriz cerca del ojo se arrugó, y la sonrisa falsa se desvaneció ligeramente. Sí. Eres la viva imagen de la relajación, ¿verdad? Comentó Arthur con sequedad, bebiendo su propia cerveza con algo más de control. Ahora cuéntame otra historia. La sonrisa de Siena se desvaneció por completo después de eso, y miró pensativa su botella vacía. Como siempre, él había descubierto la farsa. En ese momento, no sabía si atribuirlo a su perspicacia natural o a su familiaridad con ella. Era esencialmente su mejor amigo, sin contar a Caligula. Si eso no era triste, no sabía qué lo sería. Bien, pues. Brindemos por la historia de Siena Cam, salvadora de los faunos y jueza contra las injusticias que su pueblo ha sufrido. Lo dio todo, y finalmente hubo paz en Remnant entre faunos y humanos. Los Grimm fueron erradicados y ella se retiró a vivir su vida como aventurera. Fin. Recitó la falsa biografía con una voz y una expresión tan inexpresivas que Arthur casi resopló. Bajó la vista hacia su cerveza medio vacía y la botella vacía de ella, y luego se levantó de nuevo. Veo que vamos a necesitar unas cervezas más. Disculpen un segundo. Siena lo despidió con un gesto de la mano, poniendo los ojos en blanco, demasiado absorta en sus propios problemas como para verlo regresar a la barra. La fauno se desplomó hacia atrás con un suspiro, retorciéndose en su asiento para ponerse cómoda. Su nuevo atuendo no era incómodo, pero aún necesitaba acostumbrarse. Unos momentos después, Arthur regresó con un montón de cervezas, las dejó sobre la mesa y las repartió. Destapó una y se la entregó, y luego terminó su primera botella. Siena bebió la suya un poco más despacio esta vez, pero su ánimo no mejoró. Sin embargo, vio a otro chico bajar de las escaleras y sentarse detrás de la banda, donde aparentemente había un piano. Una suave melodía comenzó a flotar en la sala. Su ritmo lento marcaba un cambio notable con respecto a las melodías animadas que se habían tocado antes. Siena asintió con la cabeza al ritmo de la música, balanceándose suavemente mientras cogía otra botella. Alrededor de la taberna, algunas parejas se levantaron de sus mesas y se acercaron al espacio despejado frente a la banda. Empezaron a bailar lentamente, balanceándose en cómodos abrazos mientras el piano seguía sonando. Arthur observó de reojo un rato, luego se giró y encaró a su amiga. Ella estaba recostada en su silla, bebiendo cerveza y observando a las parejas bailar con un suspiro distante. Para cualquier otra persona, habría parecido desinteresada en los amantes y las parejas, contenta con simplemente observar. Para Arthur, simplemente parecía solitaria.
Se dio cuenta, no por primera vez, de que, a pesar de estar rodeada de sus camaradas, siempre parecía sola. El roce de su silla atrajo su atención y la mirada de Sienna se dirigió hacia él. «Arthur». Caminó hasta su lado de la mesa y le ofreció la mano, con una sonrisa cómplice en el rostro. Ella parpadeó confundida, sin entender bien qué hacía. «Sé que la gran Sienna Khan no se va a quedar de brazos cruzados viendo bailar a la gente. Vamos, necesitas un descanso», bromeó Arthur, y los ojos de Sienna se abrieron de par en par con incredulidad. La había estado insistiendo en que se cuidara desde que se conocieron en Bakuo, y allí estaba ella, preocupada por el colmillo blanco y su caída en desgracia. Mientras él permanecía allí con la mano extendida, no pudo evitar pensar en lo insensata que había sido. «Y al mismo tiempo, no hagas una oferta si no puedes cumplirla», le advirtió con sarcasmo, tomándole la mano y levantándose de la mesa. Dejaron las cervezas restantes y se unieron a los demás bailarines en la pista. Arthur no le soltó la mano, y Sienna sonrió levemente. No podía sentirse molesta por ello. Cuando llegaron a una zona cómoda, el forajido se giró hacia ella y le colocó la mano bajo el brazo, manteniéndola a una altura respetuosa sobre su espalda. El otro le agarró la mano y la mantuvo a un lado, atrayéndola hacia sí. La banda detrás de él empezó a tocar al ritmo del piano. «Te seguiré de Shinedown, ¿ya te sientes tonto?», preguntó Arthur en voz baja, balanceándolos al ritmo de la música y vigilando la sala. Que estuvieran cerca de Vale no significaba que los cazadores de cabezas no estuvieran cerca. Sienna observó sus ojos revoloteando por la sala tras ella un momento, y no pudo evitar reírse disimuladamente. «No exactamente. Supuse que el vaquero evitaría la pista de baile por orgullo. ¿O solo buscas una excusa para ponerme las manos encima?». Arthur sonrió con sorna ante su intento de ponerlo nervioso y le rozó la espalda con los dedos, haciéndola sonrojar ligeramente. No esperaba que él le refutara, y mucho menos que se sintiera cómodo con la proximidad. Claro que tampoco esperaba que la arrastrara a la pista de baile. Quizás sí. Misión cumplida, supongo. No oigo quejas. Cierto, no podía discutirlo. Tampoco podía negar que le pasó un brazo por la espalda y lo atrajo un poco más hacia sí. La música subió de tono, dándoles algo de intimidad a sus palabras, mientras la guitarra y la batería se unían al piano, y el hombre del micrófono empezó a cantar. «No, no lo eres», respondió ella en voz baja, balanceándose a su lado. Nunca se le había ocurrido examinar al forajido, pero al mirarlo fijamente en aquella posada de carretera, le mostró lo mucho que Arthur había luchado en su vida. Las arrugas de su rostro, la cicatriz de su mejilla, todo delataba una vida dura. Sin embargo, sus ojos eran dulces y amables al mirarla. Un hombre tan duramente herido por sus luchas, y sin embargo, solo sentía bondad por ella desde el día en que se conocieron. Sienna sería la primera en burlarse de la mención del destino, pero también sabía que su primer encuentro había sido violento e informal. Dudaba que lo volviera a ver después de que ayudara a Cain y Tucson a ir al médico en Bakuo, pero allí estaba, su único apoyo después de que todo lo demás se desmoronara. Arthur la había cuidado de verdad en las buenas y en las malas, y ella podría haber hecho lo mismo. No podía negar la preocupación que sintió cuando fue capturado por la tribu Branwen, ni la culpa cuando las maquinaciones de Adam expulsaron al forajido del colmillo blanco. El calor que crecía en su pecho se volvió insoportable, y Sienna rompió la mirada que compartían, inclinándose hacia adelante y apoyando la mejilla en su pecho. Arthur gruñó en voz baja, pero su única reacción fue extender la mano desde su cadera hasta su espalda, abrazándola suavemente. Con la oreja pegada a su pecho, podía oír el latido constante de su corazón, cuyo eco se encontraba en muchas de las notas que flotaban en el aire. Sin embargo, donde la canción mantenía un ritmo lento, la de Arthur se había acelerado. Tenerla tan cerca lo estaba afectando, de eso no había duda. La fauno alzó la cabeza para mirarlo una vez más. Su cabello y sus orejas le hacían cosquillas en el comienzo de una barba. Recordó las miradas que había atraído en el baile de celebración en Kuokwana y los comentarios nada sutiles de Kali. Los arrebatos de celos y preocupación cuando se fue a salvar a los Marston, y su alivio cuando la llamó. Diablos. Incluso Black había contado haberlo visto en Atlas, y lo primero que le había preguntado había sido sobre ella. Ella se había sentido complácida. Supongo que llevo así más tiempo del que creía. Pensó con una risita. Arthur la miró, pero ella simplemente negó con la cabeza y levantó la mano. Sus uñas, a veces endurecidas y como garras, le acariciaron suavemente la nuca y se deslizaron bajo el sombrero para sujetarlo bien.
Al principio se resistió un poco, con los ojos nublados por la confusión, pero finalmente cedió al ver su mirada entrecerrada, que parecía decir ven aquí. Siena Khan tomó lo que quería y sabía exactamente lo que deseaba. Si pudiera encontrar la seguridad de dejarte atrás, sé que mi media naranja se desvanecería. Te seguiré, hacia abajo. Al terminar la canción y comenzar a aplaudir, el pequeño público, sus labios se encontraron. Aunque él dudó al principio, ella no mostró ningún desacuerdo al profundizar el beso, explorándose mutuamente por primera vez. Sus manos estaban envueltas en su cabello y su chaleco, mientras que las de él descansaban sobre su espalda y su cadera. Cuando finalmente se separaron, Siena no pudo evitar sonreír. Lo había disfrutado, y la pequeña sonrisa de Arthur demostraba que él también. Bueno, señorita Khan, dijo Arthur, rompiendo el silencio con un susurro ronco. Parece que llevaba mucho tiempo esperando para hacer eso. Quizás, dijo ella, evadiendo la pregunta, con una sonrisa juguetona. No oigo ninguna queja. Arthur no la soltó, y ahora era él el que reía. No señora, no lo eres. Y se besaron de nuevo. La pierna de Kali se movía nerviosamente al intentar llamar por quinta vez. Cuando Gira le dijo que Siena ya no era la líder del colmillo blanco, estaba desesperada. Según su esposo, Siena había sido destituida del poder durante un altercado con Adam, y Arthur Morgan también estaba presente. Además, Blake también había dejado de responder a su pergamino. Kali sabía que su hija era astuta y esperaba haber destruido el dispositivo para evitar que la siguieran. Aún así, eso no le impedía preocuparse por su hija y su mejor amiga. Siena le había contado sobre la participación de Adam en la muerte de Caín hacía tiempo, pero la poca información que Gira había recibido indicaba que su distanciamiento era mucho más profundo que solo Siena y Adam. Por los rumores que su esposo había escuchado, así como por la reticencia general del colmillo blanco a responder al cacique de Kuokwana, cada vez parecía más probable que Adam hubiera liderado una rebelión total contra Siena. Vamos, chica. Contéstame ya. No había podido dormir por la ansiedad, y la belladona se encontró sentada en el sofá frente a una taza de té vacía, marcando el pergamino de Siena una y otra vez. Estaba a punto de rendirse y marchar ella misma a la fortaleza del colmillo blanco para exigir respuestas cuando por fin contestó. Siena. Siena, eres tú. Gritó Kali aliviada. La habitación donde había recogido el pergamino estaba tenuemente iluminada, con la luz del sol entrando a raudales por una sola ventana. Había ropa tirada por el suelo y pudo ver una cama mientras alguien, aturdido, intentaba recoger el pergamino. ¿Y era eso un sombrero de vaquero? Uf, hola. La voz somnolienta de Arthur Morgan se escuchó por los altavoces, y Kali se sonrojó. La cámara lo enfocó brevemente antes de enfocar su rostro, aunque parecía recién levantado de la mesita de noche. El hombre tenía un aspecto rudo y desaliñado, y varias marcas oscuras y arañazos le recorrían el cuello y la clavícula. Estaba completamente sin camisa. Hola Arthur. ¿Está Siena cerca? Llevo mucho tiempo intentando contactarla. Preguntó Kali con dulzura, aunque sus pensamientos escandalosos corrían a 1000 por hora al ver que él había respondido al pergamino de Siena con cara de haber perdido una pelea con un puma. O, en este caso, con un tigre. Cierto. Está aquí. La cámara se movió mientras él movía el pergamino al otro lado de la cama, mostrando sin querer los profundos surcos rojos que recorrían su espalda desnuda al extenderse sobre otra figura en la cama, cubierta por las sábanas. Kali reconoció los hombros rayados de su amiga y casi chilló cuando el pergamino cayó junto a ella sobre la almohada. Los párpados de Siena parpadearon al ver el extraño dispositivo y miró la pantalla, soñolienta. Kali. La tigresa fauno bostezó y parpadeó con dificultad, y se echó hacia atrás un poco cuando un gran antebrazo la rodeó por el pecho. La matriarca belladona apenas pudo controlarse. Era demasiado linda. Hola, Siena. Gira me ha dado una noticia preocupante y solo quería saber cómo estás, pero veo que estás en buenas manos. Llámame luego, adiós. Siena murmuró una especie de asentimiento a medias y cerró el pergamino, permitiendo que Kali soltara un chillido escandaloso en paz. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Vamos, chica, marca tu territorio. Kali aplaudió a su amiga, levantándose del sofá de un salto, algo completamente distinto de su ansiedad anterior. La puerta tras ella se abrió y reveló a su esposo, el inmenso cacique, con expresión preocupada al oír los gritos de su esposa. Kali, ¿está todo bien? Preguntó, con ojeras por la interrupción del sueño.
Se abrieron frenéticamente cuando Khalid casi lo derribó, hablando animadamente de cómo había ganado una apuesta o alguna tontería similar a un ritmo que su mente, aturdida por el sueño, no podía seguir. Gira, fiel esposo, levantó a su esposa, que reía tontamente, de donde colgaba de su cuello, y la llevó con cuidado a la cama, donde estaba seguro de que sacrificaría aún más horas de sueño para descubrir qué la había emocionado tanto.